Capítulo 6. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro con esa horrible expresión de angustia que le hacía temblar las rodillas y las lágrimas volvían a brotar. Lo último que había visto eran esos hermosos ojos suplicándole que lo ayudara a entender, justo antes de que se lo llevaran. Justo antes de que se la llevaran a ella. Nunca quise hacerle daño. Nunca tuvo la intención de darle falsas esperanzas, pero no tuvo otra opción. Debería haber sido tan fácil, pero no contó con que él le conquistara el corazón y se volviera tan importante para ella. Ni siquiera se dio cuenta de cómo se sintió hasta ese preciso instante en que él la miró con esa expresión de desolación. Nunca había visto ni siquiera las lágrimas que habían caído de sus ojos. A Daphne no solía gustarle terminar sus deberes en la sala común, pero de vez en cuando, por mucho que odiara admitirlo, ansiaba la compañía de otras personas, aunque no hablara con ellas. Nunca se sabía cuándo se podía escuchar información útil. Y como tras ella aparentemente tenía algo importante que hacer, Daphne estaba sola, sin muchas opciones, a menos que, claro, quisiera pasar el rato con su hermana, y eso era imposible. Astoria era simplemente un incordio para Daphne. Así que Daphne se encontró leyendo el último capítulo que había leído para su clase de runas, escuchando a sus compañeros hablar de las mismas tonterías de siempre. Lo horrible que era el colegio con Dumbledore. La atrocidad de tener que tener clases con sangre sucia. Y el tema que parecía estar en la mente de todos. ¿Quién demonios iba a ser el nuevo profesor de defensa? ¿Dónde está tu compañero? Daphne levantó la vista y vio a Blaise Sabini mirándola con cierta diversión. Blaise era una de las pocas personas de su casa a las que podía tolerar. Esto se debía en gran medida a que nunca había intentado siquiera insinuar un futuro en el que estuvieran unidos. Blaise no tenía intención de estar atado a una sola bruja. Así que, a ojos de Daphne, estaba una salva. No lo sé, dijo Daphne con indiferencia. Blaise se sentó a su lado, mirando fijamente a Draco y al grupo de discípulos. Sabes que corre el rumor de que un Gryffindor está loco por ti. El otro día oí a Draco decirle a Theo que había visto al chico dorado mirándote como un Kneasle perdido en pociones. ¿Como si fuera el primero? Preguntó Daphne, sin levantar la vista del libro. Por fuera, parecía tan fría como siempre, pero por dentro se sentía avergonzada. Si Draco se hubiera dado cuenta, era plausible que otros miembros más vengativos de la casa también se hubieran percatado de la atracción que sentía por Potter. Si algo no cambiaba, podría tener un año muy duro, y Daphne, desde luego, no quería eso. No, desde luego no es el primero, pero de todos tus pretendientes, es el que tiene más potencial, dijo Blaise con serenidad. Daphne levantó la vista con curiosidad hacia Blaise, quien seguía observando a Draco, quien se reía de algo que Pansy había dicho. ¿Qué quieres decir? Le preguntó al chico de piel oscura. Blaise se miró las manos pensativo un momento. Daphne lo estudió como si fuera un cuadro. Blaise era uno de los chicos más guapos de Slytherin, y también muy inteligente. Pero más que eso, Daphne creía que encarnaba a la perfección los rasgos de Slytherin. Era muy ambicioso y creía que algún día sería ministro de magia si así lo deseaba. Además, era bastante astuto. Sabía más que nadie sobre cada miembro de la casa y, si quería, podía usurpar el poder que Malfoy creía poseer con solo unas pocas frases acertadas dirigidas a las personas adecuadas. El hecho de que no lo hiciera demostraba lo verdaderamente Slytherin que era Blaise. Bueno, podrías encontrar un pretendiente peor, dijo mirándola. Claro, la mayoría de la casa te condenaría al ostracismo. No me sorprendería que intentaran sacarte a rastros a los jardines y apedrearte. Daphne gruñó al pensar en ello. Blaise esbozó una leve sonrisa mientras continuaba. Pero, claro, puede que le tengan demasiado miedo a Potter como para arriesgarse a su ira. El chico que luchó contra un dragón y se enfrentó a quien tú sabes. Por lo que he oído, la palabra de Potter tiene suficiente peso como para que expulsen a los profesores de la escuela. ¿Y qué sabes tú de eso? Preguntó Daphne, ahora intrigada. Por supuesto, había oído los mismos rumores que todos. Nadie sabía con certeza qué había pasado esa noche, pero era evidente que Potter había estado involucrado. Esto no impidió que los rumores siguieran circulando. Daphne incluso había oído uno en el que Potter se batió en duelo con un Bridge y la convirtió en un sapo rosa antes de dársela de comer al calamar gigante. No te hagas el tonto, no te queda bien, dijo Blaise riendo. He oído lo mismo que tú, pero sabes tan bien como yo que es un asco. ¿Le castigan con ella y al día siguiente se ha ido? Es demasiado raro para ser coincidencia. Daphne volvió a su libro, un poco decepcionada porque Blaise no había oído nada nuevo.
Admitía que Daphne esperaba saber qué había pasado para convertir a quien su padre había calificado en más de una ocasión de traicionera, manipuladora y ávida de poder, capaz de vender a su propia familia por la oportunidad de besar a Cornelius Fudge. La imagen la estremeció, sobre todo después de haberla visto en persona. ¿Qué opinas de Potter? Preguntó sin preámbulos. Daphne se encogió de hombros. Indiferente, respondió ella. ¿Indiferente? Preguntó Blaise, mirándola con interés. ¿Así lo llamas? ¿Indiferencia? Te conozco desde hace 4 años, y nunca te había visto mirar a nadie con tanta intensidad como a Potter esta semana. Te comportas casi como una de esas fans. Daphne dirigió su mirada fría y penetrante hacia Blaise con absoluto desdén, lo que a su vez hizo que el chico se encogiera un poco. Debería haberlo sabido, por supuesto. Blaise era mucho más observador de lo que nadie debería ser, pero nunca se le había pasado por la cabeza que él pudiera estar observándola. ¿No se te ocurrió un insulto mejor? Le preguntó con voz baja y venenosa. No fue concebido como tal, dijo Blaise con una sonrisa burlona. Daphne frunció el ceño y volvió a su libro, ignorando al alto y apuesto por sangre que estaba a su lado y que ahora se reía suavemente. Eres repugnante, dijo ella con frialdad. ¿Sabes? Está bien si te gusta, dijo Blaise tras otro largo silencio. Esto intrigó mucho a la reina de hielo, quien se giró para mirar a Blaise con una expresión de confusión. Blaise se encogió de hombros mientras explicaba. Sabes lo que pienso sobre todo el sistema de casas, así que es estúpido no hablar con la gente según su casa, dijo Blaise, con la voz casi en un susurro, mientras recorría la sala común con la mirada en busca de alguien que intentara escucharlos. ¿Por qué no hablas con los Gryffindors? Interrumpió Daphne. Blaise negó con la cabeza. No puedo obligarlos a hablar conmigo si no quieren. Tienen tantos prejuicios contra nuestra casa como nosotros contra ellos. Pero olvídalo un momento. Imagina la cara de Malfoy cuando te vio agarrar a Potter por la nuca y besarlo hasta dejarlo inconsciente. Le habría reventado la cabeza rubia y grasienta. La sonrisa de Blaise se volvió salvaje y Daphne sonrió a su pesar. Daphne volvió su mirada hacia donde Draco estaba hablando muy tranquilamente con sus amigos y se giró hacia Blaise quien estaba sonriendo soñadoramente. ¿En serio? Preguntó Daphne con sarcasmo. ¿Quieres que salga con Potter, precisamente, solo para que Malfoy tenga una rabieta? Blaise se giró para mirar a Daphne con un brillo soñador en sus ojos que hizo que Daphne retrocediera. No puedes decirme que no te encantaría bajarle un poco el tono al príncipe, respondió. Tenía que admitir que le gustaba mucho la idea de que Malfoy viera al chico dorado de Gryffindor besuqueándose con una chica de Slytherin. Draco se volvería loco por eso, y probablemente tendría que ser internado en la sala de San Mungo contra daño permanente por hechizos. Afortunadamente, Daphne se salvó de tener que responder cuando Tracey entró en la sala común y corrió hacia ella, la agarró de la muñeca y con un rápido «Oye, Blaise». Corrió a los dormitorios tirando de Daphne detrás de ella. Vale. La duendecilla de pelo castaño rojizo sonrió con suficiencia mientras empujaba a Daphne sobre la cama. Así que fui a reprender a Potter otra vez, como querías, y me dejó muy claro que no te había hecho nada. Él sigue, Daphne empezó a gritar, pero Tracey la interrumpió. Sí, lo sé, no para de mirarte. Tracey miró con amargura a Daphne, que parecía como si le hubieran dado una bofetada. Pero, por si no te has dado cuenta, muchos chicos te miran. Cállate, ¿quieres? Estoy intentando decirte algo. Daphne levantó las manos sumisamente, lo que hizo sonreír a Tracey. Bueno, pues conseguí que me dijera que, efectivamente, hizo que echaran a Umbridge de aquí, cantó Tracey, haciendo un bailecito divertido de celebración. Daphne la miró boquiabierta. ¿Cómo conseguiste que te dijera eso? Preguntó con asombro. Oh, no fue ninguna molestia. Solo le dejé ver mis pechos, le hice un bailecito, Tracey casi se cae de la risa al ver la expresión de escándalo de Daphne. Corrió hacia su mejor amiga, la agarró por los hombros y rozó la nariz de Daphne con la suya. Le pregunté. ¿Necesitas cepillarte los dientes?, dijo Daphne, apartando a Tracey de un empujón, que ahora reía a carcajadas. ¿En serio? ¿Acabas de pedírselo? Pensé que le ibas a lanzar una maldición punzante. Lo intenté. El chico es rapidísimo con su varita. Conjuró un encantamiento de escudo a través de su túnica y luego me desarmó, dijo Tracey, mientras su sonrisa se desvanecía un poco. ¿Te desarmó? ¿Estás bien? Preguntó Daphne, mirándola de cerca, como si intentara detectar alguna herida. Tracey desestimó su preocupación con un gesto. No hizo nada. Solo hablamos un rato y le hice algunas preguntas.
Por cierto, la cámara de los secretos está debajo del castillo. Puedes llegar a ella entrando en el baño de Myrtle la Llorona, pero tienes que hablar Parcel para que se abra la entrada. Tracey sonrió de nuevo, lo que despertó aún más la curiosidad de Daphne. ¿Te lo acaba de decir?, preguntó Daphne con escepticismo. Bueno, tuve que presionarlo un poco, pero sí. Tracey sonrió con indiferencia. ¿Recuerdas que te conté que dijo que quería ser mi amigo? Bueno, creo que lo decía en serio, y creo que también hablaba en serio sobre ti. Tracey sonrió. Por el amor de Morgana. Otra vez no, dijo Daphne, poniéndose de pie y yendo al baño. Tracey la siguió de cerca. ¿Qué?, preguntó Tracey. Daphne cogió su cepillo de dientes y lo apuntó amenazadoramente hacia su mejor amiga. Intentas tendernos una trampa. Pasas tiempo con él para convencerme de todas sus virtudes y así darle una oportunidad. Dios mío. ¿Por qué te empeñas tanto en que salga con Potter?, preguntó Daphne con amargura. No tiene por qué ser Potter, dijo Tracey con una sonrisa. Simplemente sal con alguien. ¿Quieres acabar como mi tía Talia? No salía con nadie en la escuela y terminó sola porque no sabía cómo conectar con nadie. Ahora vive en una casita diminuta con 55 gatos. Mis padres ni siquiera la invitan a casa porque su ropa apesta muchísimo. No hay ningún hechizo de limpieza lo suficientemente poderoso para quitar ese hedor. ¿Muy dramático?, preguntó Daphne mientras se cepillaba los dientes. ¿Lo sabrías?, respondió Tracey. ¿Y qué significa eso?, preguntó Daphne, persiguiendo a Tracey, quien había regresado al dormitorio. Significa que desde que empezamos en Hogwarts, te has vuelto cada vez más insoportable la idea de que vas a acabar atrapada en un matrimonio político. Y, francamente, me estoy cansando de ser tu vanguardia. Se supone que deberíamos estar babeando por los chicos y pensando hasta dónde estamos dispuestas a dejarlos ir. Se supone que deberíamos estar hablando de quién es más guapo que quién, y hablando de qué armario de escobas es el más privado. Dios mío, Dap, quiero tener novio. Gimoteó Tracey. Pues consigue uno. Gritó Daphne, ahora muy enojada. ¿Cómo demonios puedo? ¿Recuerdas lo que pasó en tercer año?, preguntó Tracey. ¿Y tú?, preguntó Daphne. A veces todavía tengo pesadillas, ¿lo sabías? Sí, lo sé, respondió Tracey. Te he oído hablar en sueños durante el verano. Y sé que dices que me has perdonado, pero también sé que todavía me culpas. Si no hubiera salido con Thomas, no te habrías sentido acorralada y las cosas habrían sido mucho peores. Lo entiendo. Pero tal vez, solo tal vez, si hubieras tenido novio. ¿Podría protegerme?, preguntó Daphne casi gritando. Tenía la cara roja y los puños apretados. Dios mío, solo quiero terminar la escuela sin dramas. ¿No lo entiendes? ¿Puedes entender que la vida está llena de drama?, replicó Tracey. Tarde o temprano, te verás envuelto en un lío. Aquí en la escuela, en tu carrera o incluso con tu familia. Quizás deberías pensar si quieres afrontarlo sola o con alguien a quien le importes. ¿Entonces ya nos casaste a Potter y a mí?, preguntó Daphne. Ay, por el amor de, ¿sabes qué? Solo intento ayudarte. Intento ser tu amiga. ¿Sabes cuando estamos en tu casa o en la mía durante el verano? Cuando estás relajada y no te comportas como una fulana despiadada. Ahí es cuando es divertido estar contigo. Se ha vuelto muy difícil estar contigo en la escuela, y, francamente, no sé cuánto puedo soportarlo, gritó Tracey. Daphne la miraba boquiabierta. Entonces, debería cambiar quién soy. Me importa un bledo. Tracey negó con la cabeza, sin gritar más. Solo quiero verte feliz, por una vez en la vida. Gracias, pero realmente no creo que un novio vaya a hacer eso, dijo Daphne, todavía furiosa. Supongo que nunca lo sabrás, dijo Tracey en voz baja, alejándose de su mejor amiga. Harry se despertó el sábado por la mañana antes de lo esperado. Intentó volver a dormir, pero no pudo. Habían pasado tantas cosas en la primera semana, y Harry no podía creer lo extraño que había sido el año en tan solo una semana. Harry decidió cumplir su promesa a Sirius y le escribió una carta para contarle todo lo que estaba pasando. El problema era que tenía que hacerlo de forma que alguien que la interceptara no pudiera averiguar demasiado. Le llevó más de una hora hacerlo bien, pero al final, estaba seguro de haberlo logrado. Se vistió, tomó la carta y emprendió el viaje hacia la lechucería. A Harry le gustaba pasear por los pasillos temprano por la mañana, cuando todo estaba tranquilo. Era tan tranquilo que casi podía imaginar que el mundo que amaba no estaba al borde de la guerra. Solo deseaba que la gente despertara y se diera cuenta de que había dicho la verdad.
Harry hizo una mueca al darse cuenta de que mientras Fudge fuera el ministro, la gente iba a morir. Dejando esos pensamientos a un lado, Harry comenzó a reflexionar sobre cómo se desarrollaban las cosas para él a un nivel más personal. La conversación con Tracey Davis, aunque breve, le había hecho preguntarse qué le deparaba el destino. La amenaza de Tracey de dejar en paz a Daphne Greengrass y luego revelarle cosas sobre su mejor amiga lo trastornó por completo. Pero no fue solo la extraña situación con dos chicas de Slytherin. Sus propios amigos estaban cambiando ante sus ojos. Después de terminar con Tracey, regresó a la sala común de Gryffindor y encontró a Neville sentado solo. Al parecer, Ron había desaparecido de nuevo. Pero cuando Harry le preguntó a Neville por Hermione, este esbozó una enorme sonrisa maliciosa y le contó que Lee Jordan había invitado a Hermione a dar un paseo. ¿Qué? Preguntó Harry aturdido, mientras Neville se reía. Deberías haber visto su cara. Era como si alguien le hubiera dicho que la querían para ser directora. Estaba muerta de miedo, pero tan feliz. Pensé que se iba a orinar encima. Neville se secaba las lágrimas mientras hablaba. Harry y Neville decidieron esperar despiertos a que Hermione regresara. Por desgracia para ellos, Hermione parecía estar más que al tanto de que probablemente la esperaban para interrogarla. En cuanto regresó, salió disparada hacia el dormitorio femenino, dejando a Neville y Harry riendo como niños locos. Resultó que el desarrollo personal de Hermione no fue lo único interesante que ocurrió esa noche. Ron apareció 10 minutos antes del toque de queda con su escoba nueva en la mano, sudoroso y nervioso. Miró a su alrededor por la sala común y palideció considerablemente al ver a Neville y Harry. ¿Dónde has estado? Preguntó Neville. Respondió Ron con mucha elocuencia. ¿Por qué tienes tu escoba? Preguntó Harry, y Ron pareció desplomarse. Mirando alrededor de la sala común, Ron se sentó pesadamente y miró a los dos chicos con aprensión. Bueno, mira. He estado practicando para las pruebas de mañana. Pensé que tal vez podría ser el portero, dijo finalmente. Bueno, adelante, ríete. ¿Por qué haríamos eso? Preguntó Neville. Somos tus amigos, te apoyamos. ¿Eres bueno? Preguntó Harry. Ron se encogió de hombros. Fred y George me obligaban a cuidarlos en casa. No creo que sea malo, pero supongo que mañana sabré si soy lo suficientemente bueno. Ron dijo con tristeza, sin sonar muy seguro. Los tres discutieron sobre Quidditch durante otra hora antes de irse a dormir, todos ansiosos por ver cómo iban las pruebas por la mañana. Mientras Harry se dirigía a la lechucería, esperaba que Ron entrara en el equipo. Pensó que quizás estar en el equipo podría ayudarlo con algunos de sus problemas. Sabía que Ron tenía una gran falta de confianza y odiaba que lo etiquetaran como el compañero de Harry Potter. Le parecía que todos estaban cambiando y creciendo. Solo esperaba que eso no los separara. Necesitaba a sus amigos, y aunque quería mantenerlos a salvo, se había dado cuenta durante el verano de que nunca podría mantenerlos a salvo, especialmente si querían pelear tanto como él. Harry entró en la lechucería y empezó a buscar a su familiar. Edwige fue la primera en notarlo y se deslizó hasta su hombro, donde lo saludó con un cariñoso mordisco en la oreja. Yo también me alegro de verte, niña. Harry sonrió, acariciando su pluma y riendo suavemente mientras ella parecía apoyarse en un lado de su cabeza. ¿Te animas a entregarme una carta? Preguntó. Edwige se infló y saltó de su hombro para volar hacia la ventana, donde esperó a que le atara la carta a la pierna. Cuando terminó, Edwige le mordisqueó los dedos juguetonamente antes de alzarse al viento. Harry la observó mientras se dirigía hacia el bosque prohibido, en dirección a las montañas. Mientras observaba a su fiel lechuza alejarse volando, vio algo sobrecogedor y a la vez una especie de pesadilla. Dos de los extraños caballos esqueléticos que Harry había visto tirando de los carruajes volaban sobre los árboles. Harry los observó durante un buen rato, preguntándose qué podrían ser y por qué solo él y Neville parecían ser capaces de verlos. Salió de sus cavilaciones al oír dos voces que se acercaban. Harry se giró justo cuando Tracey Davis y Daphne Greengrass entraban en la lechucería. Ambas chicas se detuvieron en seco al verlo, y Harry notó que, mientras Daphne parecía enfadada, Tracey parecía más que divertida. Bueno, dijo con una sonrisa burlona. Esperaré afuera mientras envías tu carta. Ya sabes que me da náuseas el olor a excrementos de búho. Tracey salió rápidamente de nuevo, luchando por contener la risa. Daphne la vio marcharse, con aspecto bastante perturbado. Se giró hacia Harry, con su máscara de piedra de nuevo en su sitio, con la mirada tan vacía como siempre. Harry simplemente sonrió, asintió brevemente y comenzó a irse, rodeándola con un amplio espacio. Estaba casi en la puerta cuando escuchó su voz por primera vez.
¿La has convencido de que de verdad te interesa ser amigos?, dijo. Su voz era muy agradable, aunque un poco fría. Harry supuso que con un apodo como la Reina de Hielo sería muy fría. Sin embargo, no pudo evitar notar un atisbo de genuina curiosidad. Sí, quiero, dijo, girándose para observarla mientras ella llamaba a un búho. Un búho leonado de aspecto majestuoso flotó hacia ella y le ofreció una pata para que pudiera sujetar 2 letras. ¿Le mentiste sobre la Cámara de los Secretos?, preguntó sin mirarlo. No, dijo Harry rápidamente. Daphne se giró y lo miró con desdén. Lo miró fijamente, y Harry se preguntó si intentaba leerle la mente o algo así. Cruzó los brazos sobre el pecho y ladeó ligeramente la cabeza. ¿Por qué estás tan interesado en mí? ¿Qué es lo que quieres?, preguntó secamente, entrecerrando sus ojos azules. Harry metió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros. Ojalá pudiera darte una respuesta, respondió Harry. No sé por qué, pero te vi en el tren y no me di cuenta de quién eras. Me pareció muy guapa. Daphne puso los ojos en blanco y suspiró exasperada. Harry simplemente negó con la cabeza como si ella acabara de confirmar algo. Entonces me puse a pensar en que no te conocía y en qué pasaría si fueras como Malfoy o algo así, y si valdría la pena intentar conocerte si no fueras nada especial, dijo, con su tono amistoso casi desaparecido mientras la miraba. Daphne levantó la vista como si la acabara de abofetear. Nunca nadie la había mirado como Harry Potter la miraba en ese momento. Era como si lo hubiera decepcionado. Y para su inmensa sorpresa, odió cómo la hacía sentir. Supongo que esperaba que fueras diferente, dijo Harry encogiéndose de hombros de nuevo y se dio la vuelta para irse. No soy como Malfoy, dijo rápidamente. Harry se giró de nuevo para mirarla. La decepción aún era evidente. La verdad es que no he visto ninguna prueba de lo contrario, dijo Harry, y luego salió de la lechucería, dejando a Daphne sola con una inexplicable sensación de vergüenza y rabia. La habían llamado de todo desde que llegó a Hogwarts, pero nunca la habían comparado con Malfoy, que era fácilmente el mayor idiota de la ponchera. Tracey regresó y vio la expresión en el rostro de su mejor amiga y al instante se preocupó. ¿Qué pasó?, preguntó Tracey. Daphne miró a su mejor amiga y su expresión se tornó de pura irritación. Te fuiste a propósito. Claro, respondió Tracey. ¿Cómo podría dejar pasar la oportunidad de conectar con ustedes dos? Dijo que yo era otro Malfoy, gritó Daphne. Tracey sonrió con suficiencia y miró hacia la puerta por la que Harry acababa de salir. Realmente me está empezando a gustar. Ella sonrió. Daphne frunció el ceño y volvió a cruzarse de brazos. No lo soy. Capítulo 7. Tantas preguntas le rondaban la cabeza mientras estaba encerrado en la desolada soledad. Sin embargo, solo 2 surgían una y otra vez. ¿Por qué no estaba muerto todavía? ¿Por qué lo había hecho? Su enemigo por fin lo tenía, y estaba indefenso. Sin embargo, el supuesto señor oscuro mantenía las distancias. Era casi como si le tuviera miedo a su prisionero. Claro que no lo había dicho así. Pero Harry sabía con certeza que Voldemort lo mantenía con vida por una razón, y no solo para prolongar su sufrimiento. Fue la segunda pregunta la que atormentó a Harry más que la primera. Estaba seguro de que su confianza y fe en ella no habían sido infundadas. Habían llegado tan lejos juntos. Habían superado tantas barreras, y él había visto su alma brillar a través de sus cristalinos ojos azules. Harry se preguntó, temblando de frío, si ella realmente había dicho en serio todo aquello, o si solo había sido una farsa muy bien montada. Las lágrimas comenzaron a arderle en los ojos. No estaba seguro de si su corazón sobreviviría a esta traición. Harry permaneció despierto en su cama, reflexionando. No pensaba en ningún tema en particular, aunque sí le dio vueltas al nuevo profesor de defensa. El profesor Martín Tortón había llegado, al igual que Umbridge, desde el ministerio. Sin embargo, a diferencia de Umbridge, Tortón nunca intentó en vano hacerse amigo suyo. A Harry le recordó mucho al falso ojo loco Moody del año anterior. Físicamente hablando, el profesor Tortón era una figura imponente. De estatura considerable, tenía el pelo gris y ralo que le sobresalía a los lados de la cabeza y una perilla larga y fina que terminaba en punta y le recordaba a Harry mucho a los disfraces de diablo que había visto a niños muggles en Halloween en su escuela primaria. Tortón tenía ojos azules pequeños y brillantes y una nariz afilada como un pico. La única diferencia entre el currículo de Tortón y el de Umbridge era que Tortón hacía que los estudiantes participaran en situaciones imaginarias donde debían negociar acuerdos pacíficos y evitar conflictos. Cuando le preguntaron qué hacer si cierto señor oscuro apareció, Tortón se rió y les dijo a todos que, si eso ocurría, comería una acromántula.
Ron se acercó a Harry y le preguntó si su mejor amigo conocía alguna buena receta de arañas. Las risas que siguieron llevaron a ambos chicos a castigo. Thornton era mucho más estricto que Umbridge y no permitía que le hicieran preguntas, especialmente a Hermione. Harry y sus amigos supusieron que Umbridge había hablado con Thornton antes de que asumiera el cargo y le había advertido sobre ciertos individuos. A Harry le había caído aún menos bien este hombre que Umbridge, pero a diferencia de ella, Lyra se había ganado un pulso durante las últimas 2 semanas, en lugar de ser instantánea. Harry sintió que el hombre lo observaba durante las clases mientras leían, y a menudo le pedía que respondiera a las preguntas de la lectura, diciéndole generalmente que haría bien en recordar lo que acababan de comentar. Harry suspiró mientras se giraba de lado. El sueño lo esquivaba esa noche, pues las cosas seguían dando vueltas en la cabeza. Hacía una semana que había empezado a soñar con un pasillo que le resultaba increíblemente familiar, aunque no recordaba dónde lo había visto. Le frustraba saber el final. Cada noche que soñaba con él, caminaba hacia la puerta del fondo, pero nunca la alcanzaba. Lo estaba volviendo loco. Otra cosa que pesaba mucho sobre Harry eran los cambios que había estado sintiendo últimamente. Sabía que habían comenzado durante el verano, pero no podía decir cuál había sido el detonante. Hermione había mencionado en más de una ocasión lo maduro que se estaba regresando. La primera vez que lo dijo fue la mañana de las pruebas de Quidditch en el desayuno, después de que él le contara sobre su encuentro con Daphne en la lechucería. Ella, Neville y un Ron muy nerviosos se presentaron juntos, y él les explicó cómo había ido a enviar una carta a su padrino. Después de explicarle a Neville sobre la inocencia de Sirius, Harry continuó contándoles a sus amigos sobre la breve conversación que tuvo con Daphne y cómo al final, ella había actuado casi exactamente igual que otros Slytherin, y cómo eso lo había decepcionado mucho. Intenté decírtelo, dijo Ron, aunque no parecía muy contento. Le dio una palmadita compasiva en el hombro a su amigo. Es realmente desalentador, dijo Hermione. Pensé que si alguien podía superar las mezquindades entre nuestra casa, esa persona sería ella. Neville también expresó su decepción. Entonces sus amigos empezaron a señalar a otras chicas que podrían ser más apropiadas para Harry, quien escuchó, pero no se molestó en involucrarse en la conversación, pues aún se estaba recuperando de cómo había sido su única interacción real con Daphne. Empezaba a sentirse culpable por cómo le había hablado. Quizás no debería haberla comparado con Malfoy. Pero al mismo tiempo, había sido bastante grosera, como solían hacerlo otros Slytherin, y ya no tenía mucha paciencia para eso. Era solo una cosa más que le había estado dando vueltas últimamente. La forma en que ahora podía dejar pasar las cosas con tanta facilidad. Como el comportamiento de la gente cuando entraba en una habitación cuando claramente habían estado hablando de él, o las constantes miradas y susurros. Nada de eso le molestaba ya. Había tenido la oportunidad de hablar con su padrino sobre esto unos días antes. Un espejo bidireccional que se activaba al llamar a Sirius le había llegado por correo postal. Sirius le explicó que era demasiado arriesgado enviar algo desde Grimmauld Place, pero Dumbledore había accedido a entregárselo a Harry. Harry estaba muy feliz de poder hablar con su padrino cuando quisiera. Él y Sirius habían hablado largo y tendido sobre los cambios en los sentimientos de Harry. Sirius pudo aclarar un poco el tema, lo que tranquilizó mucho a Harry. Todo el mundo pasa por cosas así, aunque, siendo sinceros, suele ser mucho más tarde en la vida. Se llama madurar. Te has visto obligado a hacerlo mucho antes que otros, debido a las cosas que te han sucedido. Enfrentar la muerte y vivir la experiencia cambia a una persona, y ya lo has hecho 4 veces. Harry suspiró profundamente mientras golpeaba su almohada para que se sintiera más cómoda. Aunque le parecía bien la idea de crecer, no podía lamentar una infancia que nunca tendría. Por culpa de Voldemort, y luego de los Dursley, Harry nunca había tenido la oportunidad de jugar, usar su imaginación y todas las demás cosas que hacen los niños, y eso lo enfurecía muchísimo. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto. La mente de Harry volvió a Daphne. Apenas la había mirado desde su primer encuentro. Aunque estaba desencantado de su interacción con la rubia Slytherin, aún se preguntaba si había otros factores involucrados en lo que había sucedido entre ellos. ¿Había sucedido algo que la enfureció y se desquitó con él, o simplemente se estaba protegiendo? Harry estaba un poco triste al pensar que no podría conocer a Daphne, y una parte de él estaba realmente destrozada por el hecho de que ninguna de sus fantasías donde Daphne era la estrella, nunca se haría realidad. Los enamoramientos son una mierda, gimió miserablemente. A la mañana siguiente, Harry fue a desayunar con Harry y Neville.
Hermione había estado pasando más tiempo con su nuevo novio, y aunque los chicos la extrañaban, todos estaban muy contentos por ella. Los tres chicos se sentaron y empezaron a llenar sus platos de desayuno, comentando lo que querían hacer en Hogsmeade ese día. Era el primer fin de semana programado de Hogsmeade del año, y los tres estaban decididos a reponer sus provisiones de dulces y bromas, además de visitar otras tiendas y disfrutar de una buena comida en las tres escobas. Justo cuando estaban a punto de desayunar, Lavender Brown se acercó a Ron y le preguntó con mucha dulzura si aceptaría acompañarla al pueblo. Ron pareció atónito y se giró hacia sus dos compañeros como si fueran a decirle que era una broma. Sin embargo, tanto Neville como Harry asintieron alentándolo, y cuando por fin recuperó la voz, respondió afirmativamente. Sí, claro, sí. Vale, murmuró. Lavender sonrió radiante y saludó con la mano, indicándole a Ron que la encontrara en el vestíbulo en una hora. ¿De verdad pasó eso? Preguntó Ron después de que ella se fue. Me sorprende que haya tardado tanto, con la forma en que se han estado mirando últimamente, dijo Neville con una sonrisa burlona. ¿Lo hicieron? Harry pareció interesado. Harry, tienes que ser más observador, dijo Neville con una sonrisa burlona. Si lo fueras, quizá te habrías dado cuenta de lo obsesivamente que te ha estado mirando Daphne durante la última semana. Harry se giró para mirar la mesa de Slytherin en busca de una señal de que Neville estaba diciendo la verdad. Aún no está lista, dijo Neville con una sonrisa burlona. Pero da igual. Creí que te habías deshecho de ella. ¿Típico de Slytherin? Harry negó con la cabeza. Sé que dije eso y todo, pero aún así, no lo sé. Gruñó Harry. Es una bruja muy atractiva, dijo Ron encogiéndose de hombros. Cuando te molestan, es difícil quitártelos. ¿Cuándo aprendiste a saberlo todo sobre las chicas? Preguntó Neville. Algo que solía decir Charlie. Hasta ahora, no lo entendí, dijo Ron, girándose para mirar hacia el otro lado de la mesa donde Lavender estaba sentada con Parvati Patil. Harry y Neville se miraron y luego a Ron. ¿Qué demonios nos está pasando? Preguntó Harry. No lo sé, pero tengo el presentimiento de que no va a mejorar. Neville negó con la cabeza con cansancio. ¿No has hablado con Gimli? Preguntó Harry con compasión. Ron se giró de repente para mirar a Neville, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué querrías hablar con Gimli? Preguntó con sospecha. ¿Puede el hermano mayor hacerse pasar por Ron? Preguntó Harry irritado. A Neville le gusta Gimli, y sabes tan bien como yo que sería bueno con ella, así que no intentes intimidarlo. Ron intentó mirar amenazadoramente a Neville, pero el chico, una vez muy olvidadizo, simplemente lo miró fijamente hasta que Ron cedió. Neville entonces se giró hacia Harry, apartando su desayuno. No, no he hablado con ella. Y mientras ella y Michael estén juntos. ¿Michael? ¿Michael quién? Preguntó Ron desconcertado. Y por eso no puedes jugar a ser un hermano mayor sobreprotector, dijo Harry con una sonrisa burlona. Michael Corner. Esa chica Luna nos dijo que él y Gimli estaban juntos cuando me contó lo que sentía Neville. Y gracias por no decir nada. Neville puso los ojos en blanco. Podría habérselo dicho a Hermione. Ella y Ginny son muy cercanas, ¿sabes? Dijo Harry, terminando una salchicha. Neville se estremeció. Harry pensó que probablemente recordaba cómo Hermione lo había manipulado para que interactuara con Daphne Greengrass. A ella le gusta hacer las cosas a su manera, coincidió Ron, estremeciéndose un poco. Ella solo quiere que todos seamos felices y que nos vaya bien en clase. Nos cuida, señaló Harry a la defensiva. Supongo, dijo Ron con tristeza. En fin. Dijo Neville, con cierta tristeza por el tono de Ron. No era ningún secreto que Ron y Hermione casi nunca se llevaban bien, pero desde que Hermione empezó a estar con Lee, la actitud de Ron había sido algo resentida. Mientras ella sea feliz, no voy a hacer nada. Hay muchas otras chicas, y no voy a esperarla, dijo Neville con firmeza. Comieron en silencio un rato. Ron terminó primero y se despidió de sus amigos antes de salir al vestíbulo a esperar a su cita. Neville y Harry bromearon sobre lo bien que le iría a Ron con Lavender. Después de unas cuantas bromas, Harry y Neville decidieron ir al pueblo ellos mismos. Justo cuando estaban a punto de abandonar el castillo, Harry escuchó que llamaban su nombre y se quedó atónito cuando Cho-chan se acercó a ellos dos con una suave sonrisa. Sé que es de última hora, pero esperaba que pudiéramos ir juntos al pueblo. O sea, si no tienes planes ya. Preguntó nerviosa. Neville le dio una palmadita a Harry en el hombro y asintió con aprobación. ¿Estás seguro? Quiero decir, empezó Harry, pero Neville lo ignoró. Vete, amigo, sonrió Neville. Te veo en la cena.
y antes de que Harry pudiera protestar, Neville se había ido. Harry se volvió hacia Cho, que esperaba pacientemente, mordiéndose el labio inferior con inquietud. Supongo que somos tú y yo. Harry se encogió de hombros. Cho pareció alegrarse al tomar la mano de Harry y guiarlo fuera del castillo hacia los carruajes que lo esperaban. Harry estaba muy confundido sobre por qué Cho quería pasar el día con él. No habían hablado desde el viaje en tren a la escuela, y apenas la había visto. Cho estaba muy guapa hoy. Llevaba unos vaqueros muy ajustados y un jersey ajustado. Parecía que también se aseguraba de que Harry la viera mientras caminaban. Lo único que Harry sabía con certeza era que hoy iba a ser un día muy interesante. Daphne Greengrass no se había sentido ella misma en 2 semanas. Llevaba 2 semanas extremadamente irritable, inquieta y casi incapaz de controlar sus emociones. Lo peor era que sabía exactamente cuándo había empezado y quién era el responsable. Harry Potter, en la lechucería, con su actitud de superioridad moral. Daphne no tenía ni idea de quién demonios se creía Potter, pero le molestaba bastante que se hubiera atrevido a compararla con Draco Malfoy. Ni siquiera podía imaginarse qué había hecho Potter. No sabía nada de ella. Y ese simple hecho era lo que hacía que su mejor amiga se pavoneara con esa sonrisa insulsa. Por mucho que Daphne quisiera a su mejor amiga, Tracey podía sacarla de quicio mejor que nadie. Ni siquiera su madre era tan buena, y su madre podía hacer que Daphne se enfadara muchísimo. Cada vez que Tracey sorprendía a Daphne fulminando a Potter con la mirada desde el otro lado de la habitación, emitía pequeños ruiditos de beso y luego se reía disimuladamente. Y peor aún, al parecer Tracey le había contado a Blaise sobre su conversación con Potter. Blaise encontró la historia de lo más divertida e insistió en preguntarle a Daphne varias veces durante las últimas 2 semanas si pretendía que Potter se tragara sus palabras. El verdadero problema era que no tenía ni idea de por qué le importaba siquiera lo que Potter pensara de ella. No era más que otro arrogante que solo quería lo que tenía bajo la falda. No era diferente de los chicos que habían intentado cortejarla. No era nada especial, y aún así, no podía sacárselo de la cabeza, y era realmente molesto. Tracey casi se desmorona cuando Daphne le preguntó hacía unas noches si había vuelto a hablar con Potter desde aquel día en la lechucería. Cuando Tracey por fin dejó de reír, afirmó no haber hablado con él, y luego añadió que sí debería, y que había sido entretenido y esclarecedor. Esto enfureció aún más a Daphne, quien sabía que su mejor amiga lo había dicho solo para retorcer el cuchillo, por así decirlo. Así fue que Daphne y su mejor amiga se dirigían al desayuno la mañana del primer fin de semana del año en Hogsmeade, listas para ir al pueblo como el resto de la escuela, a quienes se les permitía y alejarse de las clases, del profesor y de Harry Potter. Cuando ella y Tracey estaban a punto de entrar al gran comedor, Daphne se giró y vio al chico dorado de Gryffindor y Cho-chan saliendo del castillo de la mano. ¿De qué se trata todo esto? Daphne le preguntó a Tracey, quien se giró para ver cómo Cho accidentalmente dejaba caer algo e hizo un gran esfuerzo por agacharse para recogerlo. Supongo que Chan quiere dejar huella en Potter. Tracey se encogió de hombros. ¿Y a ti qué te importa? Daphne no pasó por alto la expresión de superioridad en el rostro de su amiga y puso los ojos en blanco antes de irrumpir en el gran salón. ¿Estás molesta? Preguntó Tracey, conteniendo su sonrisa. ¿Y a mí qué me importa con quién pasa el tiempo Potter? Preguntó Daphne con frialdad, intentando parecer normal. Si quiere besarse con una zorra insulsa, es asunto suyo. Claro, asintió Tracey, sonriendo para sí misma, agradecida de que Daphne no la estuviera mirando. Quiero decir, si prefiere a una prostituta antes que a alguien con sustancia que pueda estimular su pequeño cerebro y su líbido, entonces es asunto suyo, dijo Daphne con desenfado. Exactamente, dijo Tracey mientras tomaba un par de tostadas. Y no creas que no sé lo que estás pensando, dijo Daphne con los ojos entrecerrados. ¿Qué? Preguntó Tracey inocentemente. ¿Estás pensando que podría haber ido a Hogsmeade con él si no hubiera sido tan perra fría y arrogante? Dijo Tracey con ironía, sonriendo amablemente. Iba a decir distante. Daphne lo fulminó con la mirada. Potter y yo nunca seríamos una buena pareja, ya te lo dije. Somos muy diferentes. No, dijo Tracey, dejando caer la tostada a medio comer. La única razón por la que tú y Potter, o cualquier otro chico, nunca estarán juntos, es porque temes arriesgarte. Y no empieces con las propuestas de matrimonio ni con la unión de las casas, porque ya lo sé. Me lo has estado predicando desde segundo, y he visto con mis propios ojos que, en general, tienes razón. Pero no con Potter. Potter te asusta porque de verdad quiere conocer a la verdadera Daphne. La Daphne que conozco.
La que solo asoma en verano, cuando nadie puede juzgarla mal ni intentar aprovecharse de ella. ¿Crees que tengo miedo de conocer a alguien? Preguntó Daphne enojada. No. Creo que temes que, si lo hicieras, podrías empezar a interesarte o incluso a amar a alguien, y eso te aterra. Te aterra pensar que alguien pueda quererte por quien eres y no por lo que pueda obtener de tu dote. ¿Sabes qué? Daphne miró a Tracey un buen rato, con los puños tan apretados que se le estaban poniendo blancos los dedos. Tracey supo al instante que la había enfadado muchísimo y estaba a punto de cerrarse. Era su defensa cuando llegaba a ese punto. Corría, se escondía y se enfurecía hasta calmarse, y luego fingía que no había pasado nada. ¿Por qué no vas solo a Oxmeade? Dijo Daphne con frialdad, levantándose de la mesa y marchándose furiosa. Tracey negó con la cabeza. Sabía que llegaría a este punto tarde o temprano. Daphne había estado nerviosa desde aquel día en la lechucería. Potter le había causado una gran impresión, para bien o para mal, y por mucho que quisiera felicitarlo, Daphne era su amiga, y estaba un poco enfadada porque la había molestado. Bueno, ¿y ahora qué se supone que debo hacer? Se preguntó Tracey. Ven conmigo al pueblo, dijo Blaise Sabini con seguridad. Contigo. Tracey parecía incrédula. Podemos seguir fingiendo que no te intereso todo el tiempo que quieras, Davis, pero ambos sabemos que Greengrass no es la única que ha estado mirando sin parar a un chico. Blaise sonrió con serenidad. Y, para ser sincero, no eres a quien suelo atraer. Quizás Greengrass no sea la única que debería probar algo nuevo. ¿Qué te parece? Si no funciona, al menos podemos decir que lo intentamos. Tracey lo miró pensativamente durante varios momentos antes de finalmente asentir suavemente. No puedo ser peor que caminar por el pueblo con una reina de hielo enfadada. Claro, respondió Tracey. Blaise esbozó una de sus sonrisas más elegantes al levantarse de la mesa y ofrecerle el brazo a Tracey, quien no pudo evitar sentirse un poco mareada. Llevaba mucho tiempo sintiendo atracción por Blaise, pero sabía que no era de los que buscan una relación. No iba a engañarse pensando que sería ella quien lo haría cambiar de opinión, pero decidió que hoy se divertiría pase lo que pasara. Ya se ocuparía de Daphne más tarde. Daphne regresó a las mazmorras con paso pesado, furiosa. Ella y Tracey ya habían discutido antes, pero Daphne no recordaba haber estado nunca tan furiosa con su mejor amiga. Tracey se había vuelto cada vez más insoportable desde que notó el interés de Potter por Daphne, y Daphne había llegado al límite de que Tracey pensara que Potter podía resolver todos sus problemas, como si fuera una damisela que necesitaba ser rescatada. Daphne era una bruja muy fuerte y capaz, y no necesitaba que un novio entrara en su vida y lo arreglara todo. Para Daphne, no había nada malo en su vida. Bueno, quizá no le importaría hacer algunas de las cosas que había visto hacer a las parejas en el castillo. Podría ser agradable de vez en cuando tomarse de la mano o que un chico la abrazara mientras disfrutaban de una agradable tarde cálida bajo un árbol junto al lago. Sí, valdría la pena dar un paseo ocasional por el lago con un chico, que simplemente estaba feliz de estar con ella. Y sí, claro que le gustaría que la besaran. Después del baile de Navidad, Iván la había besado y fue realmente bueno. Daphne aún recordaba cómo la sujetó por los hombros y empezó a besarla con cautela, y cómo ese beso había crecido. La había dejado sin aliento y con un hormigueo. La forma en que le sonrió como si fuera algo increíble. Había sido realmente asombroso, y Daphne, aunque le costaba admitirlo, quería más. Pero no podía permitirlo allí. Daphne estaba segura de que hacerlo sería exponerse a una trampa, y simplemente no iba a permitirlo. No iba a dejar de lado sus sueños y aspiraciones de convertirse en una esposa trofeo y una fábrica de bebés para algún heredero sangre pura sin valor. Y además, Potter le traería muchos más problemas de los que estaba dispuesta a soportar. Daphne estaba tan concentrada en su ira que no prestó atención a su entorno y se topó directamente con su hermana menor, que se dirigía al gran comedor para desayunar. Dios mío, Daphne, casi me dejas en el suelo. Siseó Astoria. Sin duda, Astoria se parecía a su padre. Desde su cabello castaño oscuro y profundo y su barbilla afilada, hasta sus penetrantes y críticos ojos marrones. Incluso era delgada como su padre, mientras que Daphne tenía más curvas, como su madre. Perdón, solo estaba pensando en cosas, dijo Daphne, intentando quitarle importancia como si estuviera espantando una mosca molesta. ¿No vas a Oxmeade? Preguntó Astoria con curiosidad. Sabes que los carruajes están arriba, ¿verdad? No voy a ir, dijo Daphne rotundamente. Astoria miró a su hermana un segundo antes de decirles a sus amigas que las alcanzaría. Luego la tomó del brazo y la condujo a una zona más privada.
¿Qué pasa? ¿Te encanta ir a Oxmeade?, preguntó Astoria con ironía. No es nada, dijo Daphne, intentando recuperar su personalidad de reina de hielo. Seguro que sí. Has estado muy agitada estas últimas semanas, ¿qué demonios te pasa? ¿Tuviste algún otro incidente como? No, dijo Daphne rápidamente, y mucho más alto de lo que esperaba. Nada de eso. ¿Y luego qué? Presionó Astoria. Daphne suspiró. Astoria era tenaz, y Daphne también sabía que su hija menor no dejaría el tema ni seguiría con sus asuntos hasta obtener las respuestas. No le gustaban los misterios ni los acertijos. De acuerdo, pero tienes que jurar no repetir nada de lo que te diga. Juramento de hermana, dijo Daphne con severidad. Astoria levantó la mano izquierda con 3 dedos hacia arriba y la derecha sobre el corazón. Daphne suspiró de nuevo y se colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja, apoyada contra la pared. Entonces, Tracey cree que este chico en particular. ¿Harry Potter? Preguntó Astoria con interés. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Daphne con pánico. Todo el mundo habla de que no puedes apartar la vista de él. Eso ha puesto a algunos un poco celosos, advirtió Astoria. Genial, eso es todo lo que necesito, resopló Daphne. Entonces es verdad. ¿Te gusta Potter? Porque estaba segura de que preferías a las chicas. Astoria sonrió con suficiencia. Cállate, dijo Daphne con el ceño fruncido. ¿Y sí? No. No me gusta Potter. Me gustan los chicos, pero Potter no. Qué lástima, dijo Astoria, un poco molesta. ¿Qué quieres decir? Daphne pareció sorprendida. Astoria suspiró. De todos los chicos de esta escuela, Potter es el que tiene más potencial. Es el que menos tiene intenciones ocultas, y probablemente solo querría estar contigo por estar contigo, no por alcanzar algún estatus. Incluso algunos hijos de muggles buscan ascender consiguiendo una bruja de prestigio. Hay gente que ya no cree en el amor. Astoria suspiró con amargura. ¿Y qué sabes tú de eso? Reflexionó Daphne. De nosotras dos, ¿quién ha salido con 5 chicos y solo tiene 14 años? Preguntó Astoria. Bueno, aunque me interesara Potter, no importa. Cree que soy un clon de Malfoy, resopló Daphne. ¿Y cómo lo sabes? Se preguntó Astoria. Me lo dijo él mismo, respondió Daphne. ¿Lo pusiste en su lugar? Astoria se animó. Estaba atónita. Nadie me había hablado nunca como él. Me quedé completamente desconcertada. Su descaro era simplemente, todavía no puedo creerlo. Ni siquiera sabe nada de mí y simplemente asume que soy una presumida que cree que el mundo me debe algo solo por existir, dijo Daphne, cada vez más enfadada. ¿Y por qué te importa lo que él piense? Nunca te ha importado un bledo lo que piensen de ti. Al menos, nunca lo parecía. ¿Y por qué ahora? Preguntó Astoria, creyendo que quizá ya lo supiera, aunque su hermana no. No lo sé. Es que me enfureció muchísimo y no he podido dejar de pensar en lo arrogante e imbécil que era. Daphne suspiró, cruzándose de brazos y tirando de un mechón de pelo. Pues haz algo al respecto, dijo Astoria encogiéndose de hombros. Ve a buscarlo y dile exactamente lo que piensas de él. Ponlo en su lugar, sugirió Astoria. Daphne se giró para mirar a su hermana menor y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Rápidamente la abrazó y le agradeció la sugerencia antes de salir corriendo, probablemente a buscar a Potter. Oh, lo está pasando muy mal, se rió Astoria después de que su hermana se fue. Oxmeade era un pueblo pequeño, pero encontrar a alguien allí, sobre todo con tantos estudiantes de Hogwarts merodeando por allí, no era tarea fácil. Daphne pasó 4 horas buscando a Potter. Decidió hacer algunas compras mientras estaba allí, como había sido su intención original. Potter no estaba en Scrivensafts, aunque sí vio a Neville Longbottom con Susan Bones y Anna Abbott. Pensó en preguntarle dónde podría estar Potter, pero no quería alimentar los rumores. El mejor amigo de Potter, Weasley, estaba en Honeydukes cuando Daphne entró, pero de ninguna manera iba a hablar con ese idiota, sobre todo estando con la mismísima reina de las habladurías, Lavender Brown. Aunque, admito, Daphne se sorprendió un poco al encontrarlos juntos. Estuvo a punto de preguntarle a Granger, a quien vio con Lee Jordan saliendo de The Vichy Banges. Pero Daphne no tenía ganas de que la interrogara la sabelotodo de Gryffindor. Además, no quería que Granger la siguiera para asegurarse de que no maldijera a Potter hasta el olvido. Finalmente encontró a Potter en las 3 escobas, sentado con esa zorra de Chang. Al principio no se dio cuenta porque estaba muy enfadada y se había puesto furiosa, pero Potter parecía desesperadamente confundido e incómodo. Al acercarse a su mesa, Cho extendió la mano para tomarla de Potter.
No lo hizo, pues Daphne llegó, agarró la jarra de cerveza de mantequilla y se la tiró a Harry en la cara. ¿Quién demonios te crees que eres, Potter? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pequeño capullo arrogante. Eres un maldito hipócrita. No quieres que te juzguen y, sin embargo, crees conocer a todos los demás sin siquiera hablar con ellos. ¿Crees saber quién soy exactamente? Hablas conmigo 2 minutos y sabes exactamente quién soy y qué clase de persona soy. Hipogrifo hipócrita, engreído y mentiroso. Daphne le arrojó la jarra a Harry, fallando por poco su cabeza antes de darse la vuelta y salir furiosa de la caverna, dejando a todos en silencio y mirando fijamente a Harry, que estaba empapado de cerveza de mantequilla, y mirando boquiabierto hacia la puerta. Empezó Cho, pero se detuvo al mirar a Harry a la puerta. ¿Olvidaste decirme que tenías novia? Si lo hiciera, no estaríamos aquí, dijo Harry, y su vergüenza dio paso a la ira. Entonces, ¿de qué se trataba todo eso? Preguntó Cho, intentando no parecer celoso ni mezquino. Para ser honesto, no tengo ni idea. Tracey Davis salía del gran comedor después de cenar, sonriendo para sí misma. Había tenido un día estupendo con Blaise, y de hecho habían quedado en pasar tiempo juntos al día siguiente. Todavía estaba segura de que probablemente no era más que una distracción, y no tenía intención de dejar que Blaise hiciera nada para mejorar su reputación. Pero él era tan amable como ella esperaba, y mucho menos intimidante de lo que le gustaba aparentar. Tracey no había visto a Daphne, pero había oído rumores de un incidente en Hogsmeade, y esperaba que Daphne se hubiera calmado lo suficiente como para poder hablar de ello al volver a la sala común de Slytherin. El hecho de que el incidente involucrara a Potter le despertaba mucha curiosidad. Davis. Tracey se giró y encontró a Harry Potter acercándose a ella, con una mirada bastante disgustada en su rostro. ¿Podría hablarte un momento de tu amiga? Preguntó, indicándole con la cabeza que lo siguiera. Demasiado curiosa como para dejarlo pasar, Tracey lo persiguió hasta que se coló en la primera aula vacía que encontró. En cuanto ella entró, cerró la puerta con llave. Tracey tuvo una extraña sensación de déjà vu cuando él se giró para mirarla. Tu amigo me regañó delante de todos en las 3 escobas esta tarde. ¿Sabes por qué? Preguntó Harry, visiblemente agitado. Tenía que convencer a mi cita de que no estaba robando con nadie más. Tracey se echó a reír. No tiene gracia, dijo Harry furioso. No, créeme. Si conocieras a Daphne como yo, pensarías que fue divertidísimo. Con razón no estaba en la cena, aulló Tracey. Mira, no necesito esto. La dejé sola como ella quería, y ahora me sigue y me grita como si hubiéramos roto o algo así. ¿Qué le pasa? Preguntó Harry, muy alterado. Felicidades, Potter, has logrado lo que ningún otro chico ha podido antes. Conseguiste que la reina de hielo se sintiera abrumada. Tracey aplaudió. Me inclino ante tu brillantez, dijo, haciendo una reverencia exagerada. ¿De qué estás hablando? Preguntó Harry, muy molesto. Bueno, mira. ¿Recuerdas lo que te conté sobre ella? ¿Por qué se mantiene tan aislada? Sí. Afirmó Harry. Está acostumbrada a que los chicos la persigan y hagan el ridículo intentando impresionarla, simplemente porque está buena o porque es la hija de Anton Greengrass. Igual que tú, que te adulan porque eres el niño que vivió. Es muy molesto, se quejó Harry. Exactamente, dijo Tracey. Eres el primer chico que quería conocer a la chica tras la máscara, por así decirlo. Cuando la llamaste ese día, la conmoviste. Te metiste en su cabeza. Ahora bien, no sé por qué te buscó hoy, pero sí sé que no estaba muy contenta de verte con Chan esta mañana. Pero ni siquiera somos amigos, así que ¿por qué debería importarle con quién paso el tiempo? Preguntó Harry, ahora confundido. Bueno, esa es la pregunta del millón, dijo Tracey con una sonrisa. Déjame preguntarte esto. ¿Sigues interesado en conocerla? Me refiero a la verdadera Daphne. Harry pensó por un momento antes de admitirle a Tracey y a sí mismo que todavía sentía curiosidad por la chica que todavía lo hacía jadear. Bien. Tracey alarmantemente con suficiente. Bueno, parece que volveré a ser la intermediaria. ¿Por qué no puedo hablar con ella? Preguntó Harry al notar que el humor de Tracey se evaporaba un poco. Porque esto no funciona así, Potter. Tienes paciencia. Tenemos que bajarla un poco. Ahora, vete, y luego hablamos. Harry la miró fijamente un momento antes de suspirar y negar con la cabeza. Se despidió por última vez y salió del aula, dejando a Tracey sola. En cuanto se cerró la puerta, Tracey apretó los puños, cerró los ojos con fuerza e hizo un divertido baile de celebración, relajándose para sí misma. Ay, lo está pasando muy mal. Rió Tracey triunfante. Capítulo 8.
Cuanto más pensaba en todo lo que les había sucedido a ella y al chico, más furiosa se sentía. Todo lo que temía y de lo que intentaba protegerse había sucedido. Había sido la marioneta de alguien. No como siempre había pensado, pero así era. La habían utilizado para beneficio ajeno, y sentía asco por ello. No había decidido qué la hacía sentir peor, si ser utilizada o los sentimientos de culpa y vergüenza por su participación en todo aquello. En concreto, porque se había permitido abrirse a otro ser humano. A un chico que le había hecho ver el mundo de forma muy distinta a como lo había visto antes. Gracias a ese chico, había empezado a creer en el mito del amor. Sabía que existía porque había observado a sus padres y había sentido su amor por ella. Pero se había convencido de que nunca encontraría el amor romántico. Él había destruido esa creencia. Y entonces ella había hecho lo impensable. Lo había traicionado con el enemigo. Todo porque ella había sido un peón. Una dron estúpida y descerebrada que se había creído las mentiras que le habían contado. Lo había hecho para proteger lo que amaba, solo para renunciar a alguien a quien había llegado a querer, y eso la estaba destrozando. Daphne yacía en su cama con un libro apoyado en las rodillas para poder leer, aunque no había leído ni una sola palabra. No había olvidado todo lo que había hecho ese día y como quienes se suponía que debían cuidarla la habían permitido, no, la habían engañado para que hiciera el ridículo. Hasta hoy, jamás había mostrado la más mínima señal de debilidad. Había cultivado su personaje de reina de hielo para aparentar estar por encima de las mezquinas emociones de los celos y la ira. En el mejor de los casos, era indiferente. Había sido una máscara que la había protegido también, porque nadie había sido capaz de descubrir la manera de traspasar sus muros glaciales. Sin embargo, hoy, gracias a su hermana y su supuesta mejor amiga, esos muros se habían derrumbado ante la mirada de todo el mundo. Se había comportado como una niña celosa y temperamental frente a sus compañeros, y todo por culpa de Harry Potter y su zorra Chan. Probablemente se estarían riendo de ella en el gran comedor ahora mismo. Y aunque estaba más que furiosa con Astoria y Tracy, estaba aún más decepcionada consigo misma. Sabía que habían estado manipulando sus emociones e inseguridades. Sobre todo Astoria, quien siempre sabía qué hacer para enloquecer a su hermana mayor. Pero Daphne lo había permitido. Había permitido que las palabras de Potter se le metieran en la cabeza y germinaran hasta que estaba tan indignada que, con el más mínimo empujón, actuaba como una ex amante despechada. Daphne suspiró y tiró el libro a los pies de la cama, harta de no poder concentrarse. Se incorporó y se frotó los ojos con cansancio. Tenía mucha hambre, pero no se atrevía a aparecer por el gran comedor. Peor aún, no tenía ni idea de dónde estaban las cocinas. Sabía que los gorilas de Malfoy lo sabían. Estaban allí casi todas las noches, pero nunca se le había ocurrido preguntarles dónde estaban. Y para colmo, no había comprado nada durante su estancia en Honeyduques. Pensando que no comería nada, decidió distraerse dándose una ducha. Estaba recogiendo sus cosas cuando se abrió la puerta y entró Pansy Parkinson. Se detuvo al ver a Daphne antes de que una sonrisa feroz se dibujara en su rostro. Daphne suspiró para sus adentros al ver la expresión de alegría contenida en el rostro de Pansy. Daphne no tenía ni idea de qué hacía que Pansy se creyera tan importante. No era la persona más inteligente ni la más amigable. Y, desde luego, no era la chica más guapa del instituto. Siempre llevaba su pelo negro ébano cortado a la altura de los hombros y un maquillaje demasiado recargado, lo que siempre la inquietaba, ya que no creía que la cara de Pansy fuera tan mala. Pansy también estaba demasiado delgada. Por suerte para ella, había empezado a usar hechizos para agrandar los senos. Si no lo hubiera hecho, Daphne estaba segura de que su compañera de dormitorio no habría podido atraer la atención de Draco sin la ayuda de una poción. Tal como estaban las cosas, Daphne no estaba del todo segura de que Pansy no estuviera usando pociones de amor. Bueno, empezó Pansy, con un tono demasiado complacido consigo misma. Oí que tuviste un ataque de ira en las 3 escobas esta tarde. Dicen que incluso empapaste a Potter con su propia cerveza de mantequilla. ¿Y qué? Preguntó Daphne, con voz fría e impaciente, como solía hablar. Daphne agradeció poder hablar como siempre. Oh, nada. Solo que, bueno, algunos nos preguntábamos por qué. Ya sabes, porque si Potter te hiciera algo, a algunos chicos no les importaría corregirlo, dijo Pansy, quitándose los zapatos planos de una patada mientras se sentaba en la cama. Se quitó la diadema verde jade del pelo y negó con la cabeza antes de pasarse los dedos por sus mechones. A Daphne siempre le intrigaba la fascinación de Pansy por su propio pelo, ya que apenas hacía nada con él.
Es asunto mío y te agradeceré a ti y a todos los demás que no se metan, dijo Daphne con un sorbo, sin mirar a Pansy. Bueno, o sea, todos nos preguntamos qué está pasando. Sabes que te vimos mirando a Potter en clase, y pensé que era porque quizá te amenazó en el tren o algo así. Draco dijo que también lo vio mirándote mucho, y bueno, ya sabes lo protector que puede llegar a ser con sus amigos y todo eso. Pansy sonrió. No soy amiga de Draco, dijo Daphne, negando levemente con la cabeza. Yo tampoco soy tu amiga, y lo que pasa en mi vida no es asunto vuestro, muchas gracias. Vamos, dijo Pansy riendo. No tienes que fingir que eres dura ni nada. Nadie te menospreciará si tienes miedo. Solo queremos ayudarte, Dap, eso es todo. Daphne cerró de golpe su baúl mientras se levantaba y miraba fríamente a Pansy. Te dije que no te metieras, dijo Daphne, clavando sus fríos ojos azules en Pansy, quien puso los ojos en blanco y suspiró exasperada. Como sea. Dijo con malicia. Solo intento ser amiga. Pero supongo que la reina de hielo es demasiado buena para todos últimamente. Un día de estos, algo va a pasar, y esta vez, no habrá un profesor ni nadie más que te salve. Deberías pensarlo. Daphne mantuvo los ojos entrecerrados mientras miraba a Pansy, quien se encogió de hombros con indiferencia. Daphne sabía exactamente a qué se refería Pansy y se preguntó cuánto sabía de verdad y cuánto había adivinado. El incidente no era muy conocido, así que Daphne supuso que Pansy conocía los detalles más básicos, pero Daphne sabía que debía prestar un poco más de atención. Nunca se sabe cuándo un comentario casual era en realidad una amenaza velada. Pansy fue a su baúl y sacó sus pantuflas favoritas y un suéter grueso, que se echó encima. Pansy, como muchas chicas de Slytherin, siempre encontraba muchísimo frío en la sala común, incluso con hechizos de calentamiento. Daphne intuía que tenía algo que ver con la propia casa, aunque nunca lo dijo en voz alta. Cuando Pansy finalmente se fue, Daphne se giró para entrar al baño. Se desnudó, abrió la ducha y se metió, dejando que el agua caliente aliviara la tensión de su espalda. Al igual que su madre, Daphne acumulaba tensión y estrés en la espalda. En ese momento, ansiaba desesperadamente que un hombre guapo viniera a deshacer los nudos, igual que su padre hacía con su madre. Para Daphne, eso era la personificación del romance. En ese momento, la imagen de Harry Potter sin camisa entrando en la ducha y sujetándola por los hombros le cruzó la mente. Daphne jadeó y negó con la cabeza, enfadada. ¡No! Gritó para sus adentros. Cualquiera menos él. Incluso Crabbe es mejor que Potter. Daphne agarró su champú y se dispuso a limpiarse, decidida a centrar sus pensamientos en su ensayo de transformaciones, que planeaba revisar para asegurarse de que estuviera listo para entregar. Sin embargo, sin importar lo que hiciera, el rostro de Potter seguía apareciendo en su mente. Pensar en el trabajo escolar la llevó a imágenes de Potter batiéndose a duelo en la clase de defensa. Pensar en lo que sus padres podrían estar haciendo la llevó a pensar en cómo sería presentar a Potter a su madre y a su padre. Incluso intentó imaginar criaturas horribles, pero solo terminó pensando en Harry montando ese estúpido hipogrifo en tercer año, o siendo devorado por los escregutos del año pasado. De cualquier manera, Potter estaba en su mente. ¿Qué me pasa? Al terminar de ducharse, estaba mucho más frustrada que cuando decidió hacerlo. Maldiciendo a Tracey y Astoria por su participación en lo sucedido, y a Potter por existir, Daphne se secó y se envolvió con fuerza en la toalla antes de empezar a secarse y cepillarse el pelo. «¿Daphne?» «Aquí dentro», respondió Daphne, reconociendo la llamada de Tracey. Efectivamente, Tracey entró al baño con un paño grande que dejó sobre la encimera. Daphne sintió que la ira se le acumulaba al oír la voz de su mejor amiga, pero después del día que había tenido, se dio cuenta de que estaba demasiado cansada para seguir enfadada. Además, se había sentido extremadamente sola toda la tarde tras el desastre de Potter. No estabas en el gran comedor para cenar, y me enteré por un grupo de pajaritos que hubo un incidente, así que supuse que probablemente no habías comido. Así que te traje algunas cosas. Una ofrenda de paz. Tracey sonrió débilmente. Daphne miró a Tracey con escepticismo un momento antes de abrir el pequeño paquete y esbozó una sonrisa de agradecimiento. Tracey le había traído un par de muslos de pollo y unos panecillos. Gracias, dijo agradecida, dándole un gran mordisco a un panecillo. Así que abordaste a Potter en las 3 escobas, dijo Tracey sonriendo, apoyándose en el mostrador. Y ni me eches la culpa. Yo no te impuse la maldición Imperius ni nada parecido. Pero me hiciste enojar esta mañana. Daphne lo intentó, pero Tracey no lo permitió. Te hago enfadar todo el tiempo, dijo con una sonrisa burlona.
Ya casi tienes 16 años, ¿no crees que deberías responsabilizarte de tus actos? Sí, dijo Daphne con serenidad. Cuando en realidad son mis propias acciones. No cuando la gente se aprovecha de mis emociones y me mete ideas en la cabeza. No hice tal cosa, y aunque lo hiciera, es tu responsabilidad actuar. Si te vas y haces el ridículo, empezó Tracy, pero Daphne levantó la mano. Astoria habló conmigo después de desayunar esta mañana, afirmó. Oh. Tracy asintió, entendiendo. Sabía lo bien que Astoria podía manipular a la gente. En ese momento, un pensamiento maligno la asaltó y se apuntó a hablar pronto con el joven Greengrass. Fui una completa idiota, Tracy. Daphne suspiró mientras se cepillaba el pelo y lo secaba con la varita. Solo, le eché una cerveza de mantequilla encima y lo hice quedar como un idiota, y no tengo ni idea de por qué. Solo, no he podido dejar de pensar en esas cosas que me dijo. Es patético. Bueno, Potter está bastante confundido contigo ahora. Me pilló cuando salía del gran comedor. Debo decirte que creo que deberían sentarse y hablar como adultos, en lugar de comportarse como niños malcriados peleándose por un juguete, dijo Tracy encogiéndose de hombros. Claro. Daphne puso los ojos en blanco mientras se terminaba el peinado y cogía una pierna de pollo. Y supongo que crees que si hablamos descubriremos que tenemos cosas en común y nos enamoraremos perdidamente. No, gracias, terminó con determinación. Bueno, piénsalo, sugirió Tracy. ¿Odias que los chicos te adulen porque solo ven a una bruja increíblemente atractiva que además es la hija de Anton Greengrass? Todos creen que eres una zorra descerebrada que sería una esposa trofeo, y a nadie le importa quién eres realmente ni qué quieres, ¿verdad? Más o menos, sí, coincidió Daphne. Bueno, ¿alguna vez has considerado que Harry Potter es más que el niño que vivió? ¿Más que el chico dorado de Gryffindor? ¿Más que? Vale, ya lo entendiste, gruñó Daphne, empujando a su mejor amiga, que reía suavemente. Bueno, admito que no sé nada de él, y él sabe aún menos de mí. ¿Y qué? Así que, si pudieran superar sus inseguridades y egos, podrían ser buenos amigos. Y sé que no puedes decirme que no te atrae, ni siquiera un poquito, dijo Tracy con un brillo travieso en los ojos. Daphne gimió y alzó las manos en señal de rendición. Bien, gritó. Sí, tiene ciertos atributos físicos que lo hacen atractivo para mi naturaleza más básica. Pero una relación, la belleza no basta. Tienes razón, dijo Tracy con una sonrisa. Tiene que haber comunicación. No vas a dejar pasar esto, ¿verdad? Suspiró Daphne, con aspecto de derrota, lo que solo alegró a Tracy. Voy a tener que escucharte todo el año diciéndome que debería darle una oportunidad a Potter, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Tracy sonrió mientras asentía. Daphne gimió y se inclinó sobre el mostrador enterrando su cabeza entre sus brazos. ¿Por qué me castigan? Preguntó con tristeza. Porque la reina de hielo debe pagar por sus crímenes, susurró Tracy, abrazando juguetonamente a su mejor amiga. Ahora, si te portas bien, te contaré lo que pasó hoy entre Blaise y yo. Daphne se puso de pie, casi tirando a Tracy al suelo. Empieza a hablar, exigió Daphne. Tracy se echó a reír a carcajadas. Potter, me gustaría hablar contigo. Harry se puso rígido al oír estas palabras. Las conversaciones con Snape nunca terminaban bien. Vio que todos sus amigos lo miraban con compasión al salir de la clase. Esperó con la mayor paciencia posible mientras el resto de los estudiantes salían. Observó la sonrisa burlona en el rostro de Draco Malfoy. Y aunque estaba seguro de estar equivocado, juró haber visto algo que podría haber sido preocupación en el rostro de Daphne. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensarlo, ya que cuando el último estudiante, Blaise Sabini, salió de la clase, el profesor Snape cerró la puerta con un movimiento de varita y comenzó a hablar. El profesor Dumbledore me ha pedido que les enseñe oclumancia, empezó el profesor de pelo grasiento. Curioso, y sabiendo cuánto odiaba a Snape que lo interrumpieran, Harry esperó a que continuara. La oclumancia es una rama de la magia que permite proteger la mente de ataques. El director cree que compartes algún tipo de conexión mental con el Señor Oscuro, y considera importante intentar cerrar esa conexión, dijo Snape sin su habitual desdén. Lo siento, señor, pero estoy confundido. ¿Está diciendo que Voldemort puede leer mis pensamientos? Preguntó Harry preocupado. En cierto modo. Como maestro de Legilimens, el Señor Oscuro puede abrir tu mente y desentrañar todos tus secretos más profundos. Comenzaremos este jueves por la noche en mi oficina, en punto a las 8. No llegues tarde y no le cuentes a nadie sobre estas lecciones. Si te preguntan, debes decir que estás tomando pociones curativas. Señor.
Harry se sobresaltó y, al ver la irritación en el rostro de Snape, retrocedió rápidamente. Lo siento, señor, pero no creo que pueda convencer a nadie de que estoy tomando pociones de recuperación. Incluso usted tiene que admitir que he mejorado mucho este año, dijo Harry, con cara de amargura por la excusa tan poco convincente que Snape quería que usara. Snape miró a Harry con el ceño fruncido por unos momentos antes de soltar un suspiro exasperado. Entonces debes decir que estás tomando clases particulares conmigo. No darás más detalles, ni siquiera a tus amigos más cercanos, ¿está claro? Preguntó Snape con un tono peligroso. Sí, señor. Harry asintió. El jueves a las 8 de la tarde, Potter, repitió Snape, agitando la varita para abrir la puerta. Harry recogió sus cosas y se fue. Mientras caminaba hacia el gran comedor para almorzar, preguntándose qué demonios era la oclumancia, su primer pensamiento fue preguntarle a Hermione, pero la advertencia de Snape aún resonaba en sus oídos. ¿Qué quería Snape? Preguntó Hermione mientras Harry se sentaba a su lado en la mesa de Gryffindor. Dumbledore quiere que tenga clases especiales con Snape, dijo Harry, intentando ser lo más ambiguo posible. ¿Qué clase de lecciones? Preguntó Neville con sospecha. No lo dijo Harry, esperando que así terminara la conversación. Ron estaba a punto de añadir algo más, cuando una chica rubia que le resultaba familiar se sentó justo frente a Harry, mirándolo con sus saltones ojos azul plateado y una expresión soñadora. No creo que debas salir con Cho-chan, dijo Luna Lovegood con voz tranquila, lo que hizo que Harry y sus amigos la miraran con extrañeza. Disculpe. Dijo Harry, mirando a su alrededor como si se tratara de una broma. Cho-chan no es buena pareja para ti. Es bastante superficial, ¿sabes? Solo le gustas porque eres el niño que vivió y tienes mucho dinero. Salió con Cedric por las mismas razones, dijo Luna como si todos en el castillo lo supieran. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Preguntó Hermione, con interés. Hermione le había dicho a Harry algo parecido hacía unas semanas. La oído hablar a ella y a sus amigas. No creo que haya mencionado nunca qué clase de persona es Harry. Solo que es de buena familia y tiene un trasero bonito, aunque me extraña cómo lo sabe, ya que su túnica le cubre el trasero, dijo Luna con aire soñador, mirando la mesa como si pudiera ver a través de ella. Harry se acomodó inconscientemente, como si pudiera evitar que viera a través de la mesa y su ropa. Neville y Hermione rieron un poco mientras Ron simplemente parecía perdido. Creo que puedes hacerlo mucho mejor, continuó Luna. ¿A quién tenías pensado para Harry? Preguntó Hermione, riendo cuando Harry se giró para mirarla con enojo. Neville y Ron también rieron, lo que enfureció aún más a Harry. Creo que te iría bien ir tras cualquier chica de Hufflepuff. Los chicos parecen muy interesados en los pechos de Susan Bones. ¿Eres un hombre de pechos? Preguntó Luna con inocencia. Sí, Harry, dijo Ron, ahogándose en la risa. ¿Te gustan las tetas? Me imaginé que eras un hombre de traseros, dijo Neville, con lágrimas en los ojos y las mejillas rojas de alegría. Sobre todo con lo mucho que miras el trasero de Daphne. Ambos se equivocan, añadió Hermione. Estaba más serena que los chicos, pero era evidente que luchaba por mantener el control. A Harry le gustan ambos. Si alguna vez te fijaste, se fija más en el trasero de una chica y luego en su pecho. Todos pueden irse a la mierda. Harry frunció el ceño. Quizás podrías invitar a salir a Sully. Sonrió Luna. Tiene el pecho un poco pequeño, pero Terry Boot dice que su trasero es para morirse. Ahora Neville y Ron estaban aullando y Hermione temblaba histéricamente, mientras que Harry simplemente se puso rojo. Katie Bell también tiene un trasero muy bonito, o eso he oído, continuó Luna. Si te gustan las chicas mayores, podrías plantearte salir con Caroline Davenport, de Hufflepuff. Tiene los pechos muy grandes y un trasero muy redondo. Por favor, dijo Harry en voz muy baja. Por favor, por el amor de la magia, deja de hablar. Luna le sonrió a Harry y luego se giró hacia Neville, quien estaba golpeando la mesa con su risa. Hablando de traseros, Ginny dice que tienes un trasero excelente, Neville. Creo que le gustaría verte desnudo alguna vez. La risa de Neville desapareció como si le hubieran aplicado un hechizo silenciador. Su rostro se tornó casi morado y sus ojos se agrandaron como platos mientras miraba a Luna, sentada a su lado, como si estuviera hablando del tiempo. Curiosamente, Ron también se quedó en silencio y sus orejas se pusieron rojas como la pólvora. Hermione y Harry se partían de risa. Harry disfrutaba mucho de este cambio de papeles. Parece convencida de que te escondes, ¿cómo lo llamó? Luna se quedó pensativa unos segundos. Ah, sí. Un bocadito delicioso para que se lo coma.
Se oyó un chirrido extraño, y Harry, Hermione, Ron y Neville levantaron la vista para ver a Ginny, que acababa de llegar, sonrojarse. El menor de los Weasley agarró a Luna del brazo y empezó a sacarla a la fuerza de su asiento. ¿Cuántas veces tenemos que hablar de secretos, Luna? Siseó Ginny mientras ayudaba a Luna a ponerse de pie. Nunca dijiste que eso fuera un secreto, respondió Luna, haciendo que Ginny volviera a chillar mientras miraba a Neville, quien se giró rápidamente para ocultar su rostro. Vámonos ya, ¿de acuerdo? Dijo Ginny, llevándose a su amiga a rastras. Luna parecía muy confundida mientras Harry y Hermione la despedían con la mano. Me gusta mucho, sonrió Hermione. Eso es porque aún no te ha puesto en apuros, señaló Harry. Hermione simplemente se encogió de hombros. Probablemente sea cierto, pero sigue siendo muy entretenida. Deberíamos tenerla por aquí más a menudo, dijo Hermione, mirando a Neville, quien aún no había levantado la vista. Harry juró que podía sentir el calor de la mortificación de Neville a través de los brazos en los que había enterrado la cara. Realmente no necesitaba esas imágenes mentales, suspiró Ron, apartando su plato. Tracey y Daphne salían de su última clase del día y decidieron ir al gran comedor a estudiar hasta la cena, ya que ninguna quería pasar tiempo en la sala común de Slytherin. Daphne estaba harta de que sus compañeras de casa la llamaran traidora o se rieran de ella por lo ocurrido en las tres escobas. Ni siquiera podía evitarlo en su dormitorio, y Pasni y su otra compañera de habitación, Millicent Bulstrode, una chica corpulenta con una voz grave e intimidante, aprovechaban cualquier oportunidad para preguntarle a Daphne cuál era su relación con Potter. Daphne también había notado que todos los chicos de Slytherin de su año, con la excepción de Blaise, se habían interesado cada vez más por ella, e incluso se habían convertido en una especie de guardia, escoltándola a casi todas las clases, bajo las órdenes de Draco. De hecho, el heredero Malfoy había empezado a sentarse a su lado a la hora de comer, observando a los Gryffindors como si desafiara a Potter a mirarla. Que ella supiera, Draco no le había contado nada a Potter, pero claro, solo era el primer día de clase desde el incidente. Las chicas salieron rápidamente de transformaciones con la esperanza de evitar la guardia de Draco y tener unos momentos a solas sin el resto de las compañeras de casa rondando. Daphne estaba a punto de estallar, mientras que Tracey también estaba bastante molesta. Estaban entrando al gran comedor cuando los detuvieron tres chicas de Ravenclaw de sexto año. La líder del grupo, una chica de pelo rizado con los ojos entrecerrados y una expresión que parecía la de alguien que olía algo horrible, se acercó a Daphne y frunció el ceño. Tienes que alejarte de Potter. Ahora está con Cho, y no necesita que una serpiente como tú se meta en sus asuntos, dijo la chica. Daphne miró a Tracey, quien miraba boquiabierta a las chicas mayores. Disculpe, pero ¿quién se cree que es para decirme con quién puedo y con quién no puedo hablar? Preguntó Daphne, con su ira, que ya estaba peligrosamente alta, a punto de estallar. Somos amigos de Cho y no queremos que le hagan daño. Ya ha sufrido bastante y se merece ser feliz al menos una vez. Así que te doy esta oportunidad para que te desistas. Cho y Harry son muy felices juntos y no necesitan que intentes arruinárselo, dijo la chica, pinchando el hombro de Daphne con un dedo. Eso lo había logrado. De acuerdo, dijo la reina de hielo en voz baja y amenazante. Tracey sonrió mientras retrocedía 3 pasos. No tengo ni idea de qué crees que está pasando, pero actualmente no hay nada entre Potter y yo. Y si lo hubiera, sería asunto nuestro. Él es libre de hacerse amigo o salir con quien quiera. Si está con Cho, entonces no hay nada que yo ni nadie pueda hacer al respecto, ¿verdad? La niña asintió con confianza. Sin embargo, si Potter decidiera salir con otra persona, incluyéndome a mí, sería su decisión, y, francamente, creo que Potter podría encontrar a alguien mucho mejor que esa zorra de Chang. Cualquiera con 2 dedos de frente podría ver que a ella no le importa en realidad. Solo le interesa su fama. Estás hablando de mi mejor amiga, dijo la chica, acercándose a Daphne, quien sacó su varita y la clavó en el estómago de la chica, deteniéndola. Me da igual que sea la maldita reina, comentó Daphne con los ojos entrecerrados y fríos. La chica mayor se puso rígida. Si vuelves a intentar intimidarme por Potter o cualquier otra cosa, te meteré la varita por el culo y te lanzaré un hechizo explosivo, ¿está claro, zorra? La niña palideció y sus 2 amigas parecían desconcertadas, sin saber qué hacer. Daphne hizo un gesto con la cabeza, excusándolas de su presencia. Después de que se fueron, Daphne se agachó para recoger su mochila, que había dejado caer antes. Eres increíble, elogió Tracey. Ravenclaws. Daphne puso los ojos en blanco. Claro que son todos listos, pero solo hablan.
No tiene el valor de llevar a cabo nada con lo que pueda amenazarme. Ahora creo que sería divertidísimo que tú y Potter empezaran a salir. Chang se volvería loca si su novio hablara con la reina de hielo. Tracey rió disimuladamente, viendo a las tres chicas sentarse en la mesa de Ravenclaw junto a Cho, quien aparentemente había visto toda la escena. No pensé que estuvieran juntos, dijo Daphne, mirando a Tracey, quien se encogió de hombros. Puedo averiguarlo si quieres. Ella sonrió. Daphne lo contempló durante unos minutos antes de asentir. Si están saliendo, no estoy segura de que Potter lo sepa siquiera, dijo Daphne, sin dejar de mirar fijamente a la mesa de Ravenclaw. Tracey luchaba por ocultar una sonrisa. Sabía que Daphne, aunque lo negaría si se lo preguntaban, sentía curiosidad por la situación amorosa de Potter por otras razones, no solo por la supuesta amenaza que acababa de recibir. Ahora, ojalá pudieran hablar entre ellos sin atacarse. Capítulo 9. Fue la peor sensación que jamás había sentido. Iba más allá de la culpa. Más allá de la vergüenza. Era una degradación total y absoluta. Miró fijamente esos fríos y triunfantes ojos rojos, y concentró en ellos todo el odio y la malicia. El señor tenebroso simplemente se rió de él. Burlándose de su dolor. Voldemort había invadido la mente de Harry, atormentándolo al obligarlo a observar sus recuerdos más preciados. Había luchado, pero no le habían enseñado a luchar contra un ataque frontal. Solo había trabajado para cerrar la conexión. Así que tuvo que soportar revivir sus recuerdos más profundos y queridos, sabiendo que el señor tenebroso estaba descubriendo quién le importaba más. Sirius, Hermione, Ron, Neville, ella. Su rostro aquella mañana junto al lago, y cómo le había sonreído. Sus labios apretados contra los suyos y cómo le había agarrado la nuca mientras se besaban. Incluso cómo lo miraba con los ojos entrecerrados cuando estaba enfadada con él, o con cualquier otra persona. Incluso después de todo lo que ella había hecho, cómo lo había llevado a esto, Dios lo ayudara, él todavía se preocupaba por ella. Y ahora Voldemort lo sabía. Siéntete, Potter, tenemos mucho que discutir, dijo el profesor Snape cuando Harry entró en la oficina del anciano. Snape se levantó de su asiento y se paró frente a su escritorio, cruzándose de brazos y fulminando con la mirada a su alumno, aunque Harry notó que no era tan evidente como en años anteriores. Esta noche hablaremos de lo que aprenderás. No tengo intención de enseñarte, ya que no has tenido tiempo para organizar tu mente, y el método te resultará incómodo, dijo Snape con serenidad. No lo entiendo, dijo Harry mientras se sentaba. La oclumancia no es algo que se domina en pocas horas, Potter. A diferencia de los encantamientos o la transformación, es un arte sutil pero exigente. No puedes simplemente agitar la varita y proteger tu mente. Requiere una gran concentración, algo que hasta hace poco parecía carecer. Snape miró fijamente a Harry, quien lo observaba fijamente, captando cada palabra. Un experto en oclumancia podrá repeler cualquier ataque de una legeremancia y proteger sus secretos. El señor tenebroso es un maestro legeremancia, y solo 3 personas han logrado mantenerse alejado de sus mentes. Solo 2 de ellas siguen vivas hoy. Harry se estremeció levemente y el labio de Snape se curvó. Normalmente, un legeremante debe usar el contacto visual para penetrar en tu mente. Mediante ese contacto, el señor oscuro sin duda podría descubrir tus emociones y recuerdos más profundos, y usar esa información en tu contra, dijo Snape, evitando la mirada preocupada de Harry. Debo advertirte, Potter, que nunca le he enseñado oclumancia a nadie. Así que te la enseñaré de la misma manera que yo aprendí. Eso consistirá en ataques reales a tu mente. Esta noche, sin embargo, intentaré enseñarte maneras de organizar tu mente. Señor, empezó Harry. Dijo que Voldemort y yo compartimos una especie de conexión. Sin embargo, hace un momento dijo que necesitaría contacto visual para entrar en mi mente. El profesor Dumbledore no me explicó de qué manera compartes un vínculo con el señor tenebroso, solo que teme que tu mente sea vulnerable. Me ha encomendado que te enseñe a protegerla, respondió Snape, de forma muy poco útil. Snape se giró y sacó algo de su escritorio, que le entregó a Harry. Era un libro sobre las artes mentales llamado La fortaleza mental. Leerás los capítulos 7 al 18 en nuestra próxima lección de la semana que viene. También empezarás a poner en práctica lo que leíste, especialmente a despejar tu mente antes de dormir. Ahora, déjalo y comencemos. Lo primero que tendrás que aprender es a controlar tus emociones. Especialmente la ira. La ira es la única emoción que derrumba incluso las mejores defensas mentales. Harry entendió, sabiendo que Snape decía la verdad. ¿Cuántas veces había saltado sin pensar por qué sus emociones lo dominaban? ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó Harry.
Disciplina, Potter, dijo Snape como si fuera obvio. Tú controlas tus emociones, no al revés. Tu padre, por ejemplo, no podía controlar su temperamento ni tenía disciplina. Tu madre, en cambio, era la personificación del autocontrol y el control. He dicho una y otra vez que eres igualito a tu padre. Sin embargo, últimamente has estado mostrando más cualidades de tu madre. ¿Acepta eso, Potter? ¿Conocía a mi madre, señor? Harry se animó. Snape se dio la vuelta y Harry se dio cuenta de que Snape intentaba ocultar algo. ¿Señor? Preguntó Harry, poniéndose de pie. La conocía, ¿verdad? Eran amigos, ¿verdad? Harry no sabía cómo lo sabía, pero algo en la forma en que Snape ahora evitaba su mirada y en la forma en que había hablado de su madre le decía a Harry que Snape había sentido cariño por su madre. Snape se volvió hacia Harry, con su mueca de desprecio nuevamente en su lugar, pero Harry notó que sus ojos negros como el carbón no tenían la malicia que solían tener. Lo siguiente. Nunca respondió a mi pregunta, señor, dijo Harry, y Snape pareció enojarse, aunque también parecía confundido. Lee el libro que te di para la próxima vez. Comenzaremos tu entrenamiento cuando nos veamos la semana que viene. Puedes retirarte, Potter, dijo Snape, agitando su varita para abrir la puerta. Ya no miró a Harry, y el chico supo que no recibiría nada más del profesor de pociones. Harry comenzó a regresar a la torre de Gryffindor, abrumado por la revelación de que Snape conocía a su madre y quizás habían sido amigos. Harry empezó a preguntarse si había algo más. El odio inquebrantable de Snape hacia su padre no podía ser el resultado de una rivalidad escolar. Cuando lo pensó, Harry se quedó paralizado. ¿Sería posible? ¿Era el odio de Snape hacia James síntoma de algo más? ¿Algo más profundo? ¿Habían sido Snape y su madre más que amigos en algún momento? Harry sintió como si le hubieran comprimido el pecho con tanta fuerza que le era imposible respirar. Tenía que saber la respuesta, y si Snape no estaba dispuesto a dársela, Harry sabía de alguien más que podría saberla. Harry se dirigía de nuevo a la sala común de Gryffindor cuando lo agarraron del hombro y lo empujaron hacia una puerta abierta. Harry giró, varita en mano, con un maleficio en los labios, al reconocer a Tracey Davis con las manos en alto. Dios, qué rápido eres. ¿Puedes enseñarme a ser así de rápido? Preguntó con una sonrisa. Practica, dijo Harry con un suspiro, guardando su varita en el bolsillo. ¿Qué pasa? No hemos hablado en varios días. Lo sé. Lo siento. Tracey sonrió, rodeó a Harry y tomó asiento. Ha sido casi imposible escabullirse de Malfoy y sus matones. Cree que debe cuidar de los demás por tu culpa. Sobre todo de Daphne. Aunque está aún escolta más de que lo maldigan. Daphne está harta. Lo que me lleva a la razón por la que necesito hablar contigo. Sonrió tímidamente. ¿Por qué tiene que haber una razón? Suspiró Harry. Has sido muy buena onda, ¿por qué no podemos quedar un rato? Harry Potter, ¿me invitas a salir? Dijo Tracey con una sonrisa burlona. Harry negó con la cabeza, haciéndola reír. Te pregunto por qué no podemos quedar como verdaderos amigos, dijo Harry, sonrojándose un poco. Si llegamos a conocernos y cosas así. Para. No me interesas más que como amigo. Te lo voy a dejar claro aquí y ahora. Tracey sonrió, esperando no romperle el corazón ni nada por el estilo. De todas formas, creo que hay un futuro para ti, Daphne. Oh, dijo Harry con tristeza. Parece que no está de acuerdo contigo. Sí, bueno, estoy trabajando en eso. Sonrió Tracey, haciendo que Harry se estremeciera un poco. Nunca respondiste a mi pregunta sobre por qué no podíamos salir juntos, dijo Harry y la sonrisa de Tracey desapareció. Ojalá fuera así de sencillo. Si estuviera en cualquier otra casa, probablemente lo sería. Hay mucha política en mi casa, Harry, y no estoy en posición de hacer lo que me plazca. Podría haber repercusiones. Entonces, ¿cómo podríamos tener algún tipo de relación Daphne y yo? Preguntó Harry desconcertado. Ella tiene mucha más influencia que yo, aunque no se dé cuenta. Ahora mismo, Malfoy es una especie de dictador de Slytherin. Su familia es muy influyente y adinerada. Una de las familias más ricas de toda Inglaterra. La familia de Daphne es bastante unida, pero son más inteligentes. El padre de Daphne es un político increíble y más sutil en sus manipulaciones. Probablemente por eso la gente piensa que los Greengrass son una familia oscura. Eso no es cierto en absoluto, así que no piense en eso. Ahora bien, si Daphne fuera un poco más ambiciosa, podría usurpar fácilmente a Draco y controlar la casa, pero no quiere poder, explicó Tracey. ¿No todos los Slytherins quieren poder? Preguntó Harry confundido. Tracey se rió. Eres adorable.
No, somos ambiciosos, pero eso no significa que estemos ávidos de poder. Significa que, sea lo que sea que queramos lograr, trabajamos duro para lograrlo, ¿entiendes? Preguntó Tracey. Harry asintió, pensando en Perky, el hermano de Ron, que era realmente ambicioso. También somos bastante astutos, lo que significa que encontraremos y aprovecharemos todos los recursos para lograr nuestros objetivos, concluyó, mirando fijamente a Harry. Y ahora mismo, mi objetivo es veros a ti y a Daphne juntos. ¿Por qué? Preguntó Harry con recelo. ¿Qué sacas tú de esto? Libertad. Tracey suspiró con nostalgia. No me malinterpretes, quiero a mi mejor amiga, y si terminan juntos y la lastimas, haré que desees no haber nacido. Está bien, dijo Harry escépticamente. Mira, a diferencia de Daphne, yo quiero un novio y estoy intentando cultivar algo ahora. Entonces, ¿no quiere novio? Interrumpió Harry. ¿Puedo terminar? Tracey frunció el ceño y Harry sonrió. Daphne necesita un novio. Urgentemente. Necesita comprender que sus delirios de pesimismo sobre los chicos no son del todo ciertos. Estoy de acuerdo en que hay muchos chicos que la encerrarían en una torre o lo que sea, pero también sé que hay chicos como tú, que pueden tratarla bien y enseñarle que estar con alguien no tiene por qué ser malo. Terminó Tracey. No lo sé. Ella actuó igual que, empezó Harry. Como Malfoy, sí, todavía no lo ha superado. Tracey puso los ojos en blanco. No es la única que necesita abrir un poco la mente, dijo Tracey mirando a Harry con reproche. Supongo que me lo merecía. Harry sonrió con suficiencia y Tracey asintió con entusiasmo. Pero no te preocupes, no eres el único. A ambas casas les vendría bien un poco más de apertura mental, dijo con compasión. Pero nos estamos desviando del tema. Necesitaba preguntarte por tu novia. ¿Qué novia? Preguntó Harry, luciendo confundido. Chan, ¿qué tan serio eres con ella? ¿Te refieres a Cho? No estamos saliendo, dijo Harry, luciendo más confundido. ¿No lo eres? Preguntó Tracey igualmente desconcertada. No. Fuimos a Oxmea de una vez, y se enojó conmigo después de que Daphne me gritara. Ni siquiera he hablado con ella esta semana. ¿Por qué crees que es mi novia? Preguntó Harry, ahora con mucha curiosidad. El otro día, envió a algunos de su club de fans a decirle a Daphne que se alejara de ti. Que no tenía por qué hablar contigo y que tú y Cho estaban juntos. Se pusieron bastante malhumorados por eso, explicó Tracey. De hecho, se encogió al ver a Harry enfadarse. Nunca debí haber aceptado ir al pueblo con ella. Me sentí fatal todo el tiempo. No paraba de hablar de sí misma y de otros novios. Apenas preguntó nada sobre mí, gimió Harry. Bueno, para que quede claro, ¿definitivamente no vas a salir con ella? Preguntó Tracey para confirmarlo. No, dijo Harry con firmeza. Creo que me gustaría que quien quiera que sea mi pareja fuera un poco menos egocéntrica que ella. Bien, dijo Tracey con una sonrisa. Entonces, ¿qué tan receptiva estarías a la oportunidad de hablar con Daphne, a solas? Me refiero a hablar de verdad, no solo a insultarla, aunque podría terminar haciéndolo. Es bastante defensiva. No lo sé, dijo Harry negando con la cabeza. No creo que nos hayamos causado una buena primera impresión. Por supuesto que no, coincidió Tracey. Pero puedes tener una segunda oportunidad. El sábado por la mañana a las 10 en las gradas de Quidditch. Estarás sola y nadie debería molestarte. ¿De acuerdo? Sí, supongo. Harry se encogió de hombros y Tracey sonrió alegremente y le dio un puñetazo en el brazo juguetonamente. Solo mantén la mente abierta, ¿recuerdas? Sonrió antes de salir del aula. Harry esperó 5 minutos antes de seguir y regresar a la sala común de Gryffindor y luego a su dormitorio, donde recuperó el espejo bidireccional que Sirius le había enviado. Harry se subió a la cama, cerró las cortinas y lanzó un hechizo de privacidad antes de activar el espejo para hablar con su padrino. Harry, ¿a qué debo esta visita inesperada? Su padrino sonrió brillantemente al ver la voz de Harry. Tengo algunas preguntas, y creo que eres el único que puede responderlas, dijo Harry. Sirius notó la expresión sombría y se puso serio. Está bien. ¿Salió mi madre con Snape? Preguntó Harry rápidamente. Sirius parecía a punto de ahogarse. Claramente no esperaba esa pregunta. Le tomó un momento recomponerse antes de responder negativamente. No, dijo Sirius rotundamente. Que yo sepa, Lily y Severus nunca salieron juntos, aunque sé que fueron amigos durante mucho tiempo. Hasta que pasó algo en quinto año. Nunca supe la historia, pero sí sé que cuando empezaron Hogwarts, eran uña y carne. Cada año se distanciaban, pasando parte de su tiempo en casas diferentes.
Pero en quinto año, tuvieron una pelea bastante fuerte, y Lily nunca volvió a hablarle. ¿Por qué? Tuve mi primera clase con él esta noche, y mencionó que estoy empezando a mostrar el mismo autocontrol que tenía mi madre. Nunca la había mencionado, y le pregunté si se conocían y se quedó muy callado. Por su mirada, deduje que habían sido amigos, y después de la clase, me pregunté si el odio de Snape hacia mi padre se debía en parte a mi madre. Bueno, no diré que no lo fue. Snape conocía a tu padre como a tu madre y estaba muy celoso. Pero lo que haya pasado no fue culpa de tu padre. Sirius se encogió de hombros. Siento no ser de más ayuda. Está bien. Supongo que tendré que averiguarlo por mi cuenta. ¿Cómo te fue en la clase? Preguntó Sirius preocupado. Bien. Me dio un libro que necesito leer, y la semana que viene empezamos. Harry se encogió de hombros. Harry, quiero que te esfuerces. La oclumancia es una gran defensa y te ayudará en un duelo. Voldemort puede ver la mente de sus oponentes con bastante facilidad y sabe que van a lanzar antes de que lo hagan. Protege tu mente y podrías tener cierta ventaja la próxima vez que te enfrentes a él, dijo Sirius con énfasis. Harry asintió. ¿Algo más? En realidad, sí la hay. Hay una chica. Harry le contó a su padrino todo sobre Daphne Greendras y la extraña situación en la que se encontraba. Admitió que le gustaba físicamente, pero no estaba seguro de si realmente le gustaba, pues no sabía prácticamente nada de ella. Sirius expresó su orgullo de que Harry mirara más allá de la apariencia de una chica para encontrar a alguien con quien valiera la pena salir. Luego le aconsejó que se tomara el tiempo para hablar con la chica, y que se olvidara de las reglas de la casa o de lo que dijeran los demás, porque al final se trataba de lo que sentían el uno por el otro. Lo más importante es que mantengas la mente abierta, tal como te dijo tu amiguito, terminó Sirius. ¿Qué sabes sobre la familia Greendras? Igual que cualquiera, supongo. Sirius se encogió de hombros. Políticamente muy influyente. Rico, y una de las pocas casas antiguas y nobles que no son oscuras, aunque tienen un pasado un tanto turbio, pero cada familia tiene sus secretos. Incluso la tuya. Pero eso no debería importar. Está bien. Es que, bueno, oigo muchas cosas y no sé qué creer, admitió Harry. Sigue tus instintos, chico. Sirius sonrió y Harry le agradeció su presencia. Se despidieron y Harry regresó a la sala común para hacer la tarea con sus amigos. Intentaron que les contara que estaba estudiando con Snape, pero se negó a ceder. Sabía que les molestaba mucho no saberlo, pero le habían dicho que no lo dijera. Y a pesar de que Snape había sido amigo de su madre, Harry estaba seguro de que el odio persistente de Snape hacia su padre seguía siendo la emoción dominante, y no dudaba que el conspirador profesor de pociones le haría pagar caro su desobediencia. El sábado llegó antes de que Harry se diera cuenta, y después de desayunar, se despidió de sus amigos, quienes le desearon suerte. Todos estaban emocionados de que él y Daphne fueran a hablar desde que les contó lo sucedido después de su clase con Snape la otra noche. Harry notó que Hermione parecía especialmente esperanzada, y se preguntó cuánto de eso tendría que ver con que las cosas no estuvieran funcionando entre ella y Lede. Se habían hecho amigos, sin duda, pero, como dijo Hermione, no parecía haber chispa. Por otro lado, era difícil ver a Ron sin Lavender a su lado. Ron estaba tan desconcertado como cualquier otro chico del colegio, ya que Lavender era sin duda una de las chicas más guapas de quinto año, y la mayoría de los chicos solía clasificarla entre las 10 mejores del colegio. Ninguno de los otros chicos de Gryffindor podía entender qué veía en Ron, incluido el propio Ron. Fuera lo que fuese, Lavender no lo compartía. Luego estaba Neville, y su creciente enamoramiento por Ginny Weasley, quien, según Luna Lovegood, tenía una pasión inquebrantable por Neville. Harry y sus amigos habían recibido otra visita de la Francaluna el día anterior durante el almuerzo. La rubia Ravenclaw había buscado a Hermione, de quien había oído que era muy lista, y le había hecho algunas preguntas sobre transformaciones que los tres chicos no habían entendido. Luego se había centrado en Neville, preguntándose por qué aún no se había atrevido a conquistar a Ginny. Cuando él le explicó que Ginny tenía novio, Luna se mostró firme en que la relación no duraría y que Neville debería estar preparando el terreno para ver a Ginny desnuda. Ron casi vomitó, mientras que Neville parecía querer ser tragado por la tierra. Luna le preguntó entonces por qué Neville estaba tan avergonzado, y que se sentiría halagada si alguien se interesara en verla en persona, a pesar de que sentía que sus pechos eran demasiado pequeños. Hermione señaló entonces que seguía creciendo y que probablemente su figura se volvería más voluminosa. Ese había sido el error de Hermione.
Luna empezó a preguntarle a Hermione si había adquirido sus espectaculares pechos de forma natural o si usaba hechizos de congestión como Pansy Parkinson. También se preguntó si Hermione le enseñaría a caminar con ese hipnótico balanceo de caderas que también dominaba, pues estaba segura de que atraería a más chicos. Esto, por supuesto, provocó la risa a carcajadas de Harry, Neville y Ron. Harry nunca había visto a Hermione sonrojarse tanto como ese día. Harry tuvo que dejar a un lado todos esos recuerdos divertidos mientras subía las escaleras de las gradas de Quidditch. Les había prometido a Tracey y a Sirius que haría todo lo posible por mantener la mente abierta, pero aún no podía superar cómo le había hablado Daphne Greengrass la última vez que estuvieron juntos. Daphne estaba sentada en lo más alto de las gradas, envuelta en un abrigo grueso, y miraba con recelo a Harry mientras este se acercaba. A pesar de su propia inquietud, Harry no pudo evitar admirar lo guapa que se veía con su cabello rubio miel suelto. No lo había visto suelto desde el viaje en tren a la escuela. Normalmente lo llevaba recogido y apartado de la cara. Buenos días, dijo mientras se sentaba, manteniendo un poco de espacio entre Daphne y él. Eso aún está por determinar, dijo con frialdad. A Harry se le encogió el corazón. Estaba tan fría como antes. Esperaba que Tracey la hubiera ablandado o algo así. Entonces, Tracey me pidió que te diera una oportunidad, y aquí estoy, suspiró Daphne. No sé por qué, ya que es inútil. Sí. De verdad que no sé por qué me molesté. Harry también suspiró, empezando a levantarse. Daphne lo miró, y Harry creyó ver un destello en esos ojos azules cristalinos. ¿Pánico? ¿Miedo? No te vayas, dijo rápidamente. Ni siquiera lo hemos intentado. Harry la miró un momento y volvió a sentarse. Permanecieron en silencio un buen rato. Harry sentía cómo la tensión aumentaba y se devanaba los sesos buscando algo de qué hablar. Estaba casi seguro de que el Quidditch estaba descartado, ya que Daphne no parecía una apasionada del deporte. No estaba seguro de qué le gustaba, ni de que estuviera interesada en hablar de algo que a él le gustara. Así que guardaron silencio durante un rato. Mucho tiempo. Bueno, esto es patético, dijo Daphne, incorporándose un poco. No tengo ni idea de qué decirte, y está claro que eres tan despistado como yo. Así que voy a preguntarte algo que me ha intrigado desde hace tiempo, y quiero que seas completamente sincero. ¿Por qué yo? Disculpe. Preguntó Harry desconcertado. Normalmente, cuando un chico se interesa por mí, es por algún motivo. Creen que estoy guapa o algo así y empiezan a planear cómo deberían ser nuestras vidas. ¿Y qué pasa, Potter? ¿Por qué estás tan interesado en mí? Te vi en el tren y no te reconocí. Me pareció muy atractiva. Ante esto, Daphne puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro muy exasperado. Olvídalo, dijo Harry, poniéndose de pie. Ya lo has decidido. El tuyo también, dijo Daphne, poniéndose de pie. ¿Crees que todos somos unos pequeños Malfoy? Todos queremos que ustedes, los estúpidos Gryffindors, queden en ridículo. Me hiciste una pregunta, intentaba responderla, y te comportaste con superioridad, como si ya supieras lo que iba a decir. Como si yo fuera igual que todos los demás, señaló Harry. Demuéstrame que estoy equivocada, dijo Daphne, cruzándose de brazos. Estoy aquí, dijo Harry, señalando las gradas bajo sus pies. Estoy aquí intentando superar mis propios prejuicios sobre ti y conocer a la verdadera Daphne. La que Tracey está convencida de que merece mi tiempo. Pero empiezo a pensar que has engañado a tu mejor amiga. No sabes nada de ella ni de mí, dijo Daphne mientras avanzaba hacia él y le daba un fuerte codazo en el pecho. Tienes razón. No lo sé. Pero al menos está dispuesta a intentarlo, dijo Harry. Estoy aquí. ¿Eso no cuenta para nada? Preguntó Daphne, entrecerrando los ojos. Explícame por qué debería creer que tienes algún otro interés en mí aparte de mi apariencia. Porque estoy aquí intentando hablarte como persona. Una persona que podría entender lo que es ser adulado por personas que no tienen idea de quién eres realmente en tu interior ni de lo que esperas de la vida. Daphne lo miró fijamente un momento, asimilando lo que había dicho. Recordó que Tracey le había dicho algo parecido hacía una semana. Tracey estaba convencida de que Daphne y Harry se parecían más de lo que ellos mismos creían. Vale, dijo, volviendo a sentarse y haciéndole señas a Harry para que hiciera lo mismo. Vale, lo intentaré, pero no soy la persona más fácil de conocer. ¿En serio? ¿Tú? Preguntó Harry con sarcasmo. ¿Vas a sentarte o a hacer bromas? Preguntó Daphne irritada. Harry se sentó y Daphne lo miró un momento. Bueno, ¿qué te parece esto? Te haré una pregunta. Contéstala.
Con sinceridad, sin bromas, sin sarcasmo ni nada parecido, y luego te corresponderé. ¿De acuerdo? Harry asintió y la expresión de Daphne se suavizó. Y entonces fue cuando Harry lo vio. Por primera vez, y sin lugar a dudas, pudo ver a la verdadera Daphne Greengrass. Esos ojos vacíos y hundidos de repente parecieron asustados. Daphne tenía miedo de lo que él pudiera preguntarle y de lo que ella pudiera decirle. Le tenía miedo. En el fondo, Harry quería alegrarse. La reina de hielo era humana, y, aunque sin querer, le había permitido vislumbrar a la chica tras la máscara. Bien, mi primera pregunta, dijo, volviendo a colocarse la máscara. ¿Cómo entró tu nombre en el cáliz de fuego el año pasado? ¿En serio? ¿Esa es tu primera pregunta? Preguntó Harry con sarcasmo. Prometiste no usar sarcasmo, dijo Daphne rápidamente. Lo siento. Bueno, hasta donde sé, el profesor Moody, que en realidad era Barty Crouch Jr. disfrazado, tomó mi nombre de una de mis tareas y lo puso. Sin una escuela, supongo que la copa pensó que pertenecía a otra escuela. ¿Por qué? Preguntó Daphne con curiosidad. Su tono seguía siendo el de la reina de hielo, y su máscara seguía en su sitio, pero Harry se dio cuenta de que sentía genuina curiosidad. Para poder participar en el torneo, llegar al centro del laberinto y ser llevado a donde Voldemort esperaba ser resucitado. Harry notó que, si bien Daphne se emocionó al oír el nombre del Señor Oscuro, no era tan evidente como en otras personas. ¿Entonces es verdad? Preguntó ella. Mentir no sirve de nada, respondió Harry, molesto. Odiaba tener que defenderse sobre ese tema en particular. Lo siento, dijo Daphne rápidamente. Pero tienes que verlo desde mi punto de vista. Si oyeras lo que dicen que has hecho sin verlo, difícilmente creerías nada de lo que dices. Supongo que sí. Ahora es mi turno. ¿De dónde sacaste el apodo de Reina de Hielo? Daphne sonrió levemente al oír esto. Se ajustó un poco el abrigo y respiró hondo. Mi hermana me lo dio. En segundo año, su primero, había un niño de sexto que intentaba ponerse muy travieso conmigo. Le congelé la zona lumbar y sufrió una congelación grave. Harry se estremeció involuntariamente y Daphne se rió entre dientes. Astoria les advirtió a todos que si se metían conmigo, podrían sufrir el mismo destino, porque la reina de hielo es implacable. Así que se quedó. Además, no sé si se han dado cuenta, pero soy bastante fría con la gente. Qué extraño. Siempre pensé que tenías un carácter muy alegre, comentó Harry. Oh, eres un desastre, dijo Daphne con el ceño fruncido. ¿De verdad tuvisteis Granger y tú una aventura sórdida como la que Rita Skeeter describió el año pasado? No, y nunca lo haremos, dijo Harry, negando con la cabeza. Es como la hermana que nunca tuve. La quiero, pero no de esa manera. ¿Y qué pasa contigo y Cho? Preguntó Daphne. Sí, oí que envió a algunos de sus amigos para advertirte que te alejaras de mí. Harry sonrió con suficiencia. Trasey. Trasey. Daphne asintió y miró hacia el campo donde el equipo de Ravenclaw se estaba reuniendo para practicar. Quizás deberíamos llevar esto a un lugar más privado, dijo ella, poniéndose de pie. Harry la siguió mientras Daphne lo guiaba bajo las gradas hasta la escalera que conducía de vuelta al recinto. Se sentó en uno de los escalones y Harry la siguió de nuevo. Ahora estaban protegidos del clima y de las miradas indiscretas, aunque todavía hacía bastante frío. Entonces, ¿tú y Cho? Preguntó cuando se acomodaron. No pasa nada. No sé qué cree que está pasando, pero nuestra estancia en Oxmeade no fue nada divertida, y empeoró después de que apareciste. Debería disculparme por eso, dijo Daphne. Miró a Harry, quien parecía algo expectante. Pero no lo haré. Fuiste grosero conmigo, y eso no me gusta. También fuiste grosero, señaló Harry. Sí, pero soy la reina de hielo. Es lo que se espera, dijo Daphne, sonriendo con aire de superioridad. Te toca a ti preguntar. El intercambio fue agradable por un rato. Aunque ambos adolescentes seguían muy reservados y desconfiados. Después del primer momento, la pregunta se volvió mucho más trivial. Muchas de las preguntas no permitían que la conversación evolucionara, pero a ninguno de los dos parecía importarle. Aún así, la tensión persistió hasta que Daphne, harta de preguntas infantiles, hizo algo que cambió el rumbo de la conversación. ¿Por qué defiendes a ese patán de Hagrid? Ni siquiera tú puedes negar que es un profesor despreciable. No sabes nada de ese hombre, dijo Harry con desdén. Sé que es un medio gigante con una obsesión por las criaturas más que peligrosas. ¿No recuerdas lo que le pasó a Malfoy en tercer año con ese hipogrifo? ¿El hipogrifo del que se burló Malfoy justo después de que Hagrid nos dijera que no lo hiciéramos? Preguntó Harry, molesto.
No defiendo a Malfoy, solo digo que podría haber sido cualquiera de nosotros. ¿Y esos escregutos del año pasado? Añadió Daphne. Estoy segura de que si estuviera aquí este año, estaríamos haciendo cola para ser la cena de una acromántula, un dragón o algo así. Que el currículo de Hagrid se incline un poco hacia cosas más interesantes no significa que sea un bufón. Nos protege y no nos deja estudiar nada que pueda matarnos. Daphne arqueó una ceja con incredulidad. De nuevo, recuerdo el incidente del hipogrifo. Eso lo causó Malfoy. Espetó Harry. ¿Qué te pasa? Preguntó Daphne, enfadándose también. ¿No te gusta Hagrid porque su clase no está llena de unicornios o lo que sea? Déjame adivinar, ¿crees que Snape es el mejor profesor de la escuela? No es el peor, respondió Daphne. Es un niño. Tiene una predisposición total hacia los Slytherin y perpetúa esta estúpida rivalidad entre casas. Por no mencionar que intimida a la gente en lugar de intentar ayudarla a mejorar. Le encanta meterse con Neville y conmigo. Oh, lo de Longbottom es un chiste. Todo el mundo lo sabe, comentó Daphne irritada. Harry se detuvo y la miró fijamente un momento antes de negar con la cabeza y ponerse de pie. ¿A dónde vas? Preguntó molesta. No voy a dejar que insultes a mis amigos, dijo Harry con sequedad. Puede que Hagrid no sea un buen profesor, pero siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. Y Neville va a sorprender a mucha gente. Nos vemos pronto. Ya veo. Discrepamos en una cosa y te marchas. Eres patético, dijo Daphne a la defensiva. Puede ser, pero es mejor que ser. Harry se detuvo y se dio la vuelta otra vez. ¿Qué, Potter? Preguntó Daphne, visiblemente enfadada. Anda, dilo. Una zorra, ¿no? Ibas a decir que soy una zorra porque no me gusta Hagrid, ¿verdad? No, dijo Harry, girándose por última vez. Un fanático solitario. Daphne no pudo evitar quedarse boquiabierta mientras él se alejaba.